Imagínate un amor que supera cualquier expectativa que has podido tener. Imagínate un amor que transforma tu vida. Imagínate un amor que nunca se va a cansar de ti y que nunca te va a traicionar. Aprendamos a amar así. Hola, hola, bienvenidos a todos a este episodio, a Amar Así una vez más y sobre todo pues a esta miniserie sobre el cielo. Hoy tenemos el regalo de tener un episodio con unos invitados que son muy especiales para mi corazón. Yo les digo que están aquí porque son testigos de esperanza, ¿no? El Papa Francisco nos insistió tanto en ser todos testigos de esperanza y ellos han sido eso para mí. Me siento muy honrada porque he podido estar muy cerca de su historia y de verdad han sido eso, testigos de esperanza. Entonces, pues vamos a hablar sobre, pues sí, lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Les agradezco de todo corazón, Laura, Jesús, por estar aquí. Y bueno, pues vamos a empezar porque ustedes se presenten, platiquen brevemente, pues, quiénes son, cuánto llevan de casados, etcétera, ¿no? Para que empecemos con esta historia tan hermosa que el Señor ha tejido con ustedes. Gracias, yo sí, gracias a ti, a Sofi, por la invitación, por tenernos presentes, sobre todo a ti bueno, siempre estar ahí, tan pendientes de nosotros, de nuestra historia, de nuestras vidas. Somos Jesús y Laura, pasamos de ser seguidores a amigos, amigos de fe, amigos de camino, amigos de todo de esta vida y de esta locura a la que nos llama y nos ha llamado el Señor. Somos Laura Nieto Benavides, Jesús, no sé, de a los Barranquilla. que nos ven desde todas las partes que puedan ver el podcast. Les digo por favor. Somos de Barranquilla, Colombia, un matrimonio de 3 años y medio ya, con 4 hijos, 2 en el cielo y 2 aquí en la tierra, uno que estamos en la dulce espera y otro que ya tiene 10 meses, Pablo, y Elías que está aquí en camino. Bueno, no, nos consideramos hijos amados de Dios, aquí en este camino, como les decía ahorita, tratando pues de hacer las cosas bien, de seguir su voluntad y de dejarnos amar en cada cosa que nos ha ido sucediendo en nuestra vida y en nuestra familia, y atendiendo ahora este llamado y esta invitación que Él nos ha hecho a través de ustedes. Qué emoción tenerlos y me encantó justo como dijiste, como pues Dios nos fue encontrando, no nos hizo coincidir, primero tal vez como escuchaban el podcast y seguidores y tal, después emprendimos un camino precioso con el aprendizaje del Creighton, empezamos a estar más cerca y luego incluso eso se vio superado pues, por un regalo de una amistad, una hermandad en Jesús, que repito, para mí ha sido un regalo, ¿no? Poder estar cerquita de ustedes. Y pues el motivo por el que hoy estamos aquí, ya lo decía, yo he visto en su historia cómo Dios lo ha transformado todo gracias al don de la esperanza, ¿no? Claro, la fe, la caridad, pero la esperanza de un modo particular. Y creo que ya anticipabas un poquito, Laura, cuando hablabas de que tienen 2 hijos en el cielo. Y de entrada eso es muy fuerte cuando un matrimonio se presenta, ¿no? Hay muchos que cuando se presentan tal vez no mencionan a los hijos que tienen en el cielo, pero sé que ustedes los tienen tan presentes y que además saben dónde están, ¿no? Ustedes saben que sus hijos participan, pues, de ese gozo eterno por la misericordia de Dios. Y creo que hacia allá vamos a dirigirnos ahorita, porque, pues, es una historia, sí, una historia de amor la que está ahí. Y bueno, pues, vamos a empezar como todo empezó, ¿no? A ver, a mí me tocó justo que llegaran, se comprometieran, empezaran a planear su boda y luego, a ver, ustedes platíquenlo como desde su perspectiva. A ver, ¿cuántos años fueron novios? Porque también eso es toda una historia que tendremos que grabar otro episodio de todo lo que Dios hizo en su noviazgo. Pero bueno, en resumidas cuentas, ¿cuánto tiempo fueron novios? Luego, pues, el camino al matrimonio y luego toda esta cuestión como de la apertura a la vida que, pues, como que quisieron abrazar desde el principio. Platíquenos un poquillo. Bueno, bueno, novios, 7 años, 7 maravillosos años, compartiendo y bueno, también, ¿por qué no? Viviendo la fe, digamos que también con sacrificios y entrega el uno al otro, que decidimos también en un cierto momento, bueno, tomé la decisión eh, después de un discernimiento con Dios, tomé la decisión de pedirle matrimonio a mi esposa, a mi ahora esposa. Eh, pero bueno, yo creo que en el camino encontramos tantas cosas y vivimos tantos procesos. Por ejemplo, yo
vimos el proceso de estudiante, eh, universitario, después el tema laboral, después como todo cómo iba todo creciendo, eh, también en la fe, cómo íbamos creciendo en la fe, cómo también y nos íbamos entregando a Dios nuestras vidas, lo que queríamos hacer con ellas, porque también fue una vocación muy bonita que descubrimos, que fue la vocación del matrimonio. Eh, y bueno, después pasamos allá al gran momento. Creo que Yo quiero decir algo que, bueno, no sé si es eh, de Dios, seguramente sí. Yo siento que duramos 7 años de novios, pero digamos, un momento clave en en nuestra vida de noviazgo, inició un julio de 2019. O bueno, ahora estamos grabando este episodio en este mismo mes. Justo hoy es aniversario de fallecida de mi abuelita materna. Y yo siento que ese fue como un punto de inflexión, si se puede decir, para nuestro noviazgo. Y de ahí en adelante pasaron muchísimas cosas, entre ellas como la decisión de estar seguros de que estábamos llamados al sacramento del matrimonio. Y pues a partir de ahí inició como todo este camino. En 2020 nos comprometimos en plena pandemia. Ya estábamos de pronto un poquito cercanos a ti y ahí iniciamos el proceso de preparación para aprender el crédito y bueno, todo lo que fue la boda y llegamos a la boda que fue en diciembre de 2021. bueno, llegó el gran día, nos casamos con la bendición de Dios, como dicen, y comenzamos pues el camino de esposos, ya por fin, a vivirlo de una manera sacramental, por decirlo así, porque ya veíamos las cosas de una manera diferente, abiertos totalmente a la vida. Yo creo que a nosotros algo que se nos quedó del día en que hicimos nuestro consentimiento fue los hijos que Dios quiera. O sea, los hijos que Dios quiera para nosotros y como los quiera, sin de pronto saber lo que pasaría, o sea, sin ninguna expectativa. Digamos que la esperanza en su máximo esplendor. Todas las esperanzas puestas en el Señor, que nuestro matrimonio iba a ser bendecido, que Él nos iba a acompañar y bueno, hasta ahora, 2025, 8 de julio, perdón, ha sido así, con el Señor acompañándonos. Y, y bueno, abiertos a la vida en el sentido de que realmente había en nuestro corazón, ya de esposos en ese momento, el anhelo de tener muchos hijos, lo cual para el mundo era demasiado escandaloso. Sobre todo de parte de mi esposo, él siempre hablaba de un número incluso, atrevidamente digo yo, porque era muy osado él en ponerle número a los hijos que queríamos tener, pues decíamos en ese momento, y las personas pues siempre es como que se escandalizaban y se siguen escandalizando por cuando decimos que pues no estamos cerrados a ser una familia numerosa, por decirlo así. Y, y bueno, iniciamos nuestro matrimonio, si bien abiertos a la vida, pero también médicamente, y Dios sí lo sabe, que había unos diagnósticos que todo apuntaba que iba a ser muy difícil de nuestra parte poder concebir, pues porque ya con el crédito y todo esto, habíamos podido identificar ciertos inconvenientes o ciertas cosas que había sobre todo principalmente en mi salud reproductiva, que pues lo que los médicos decían y veían era, no va a ser fácil, cuando ya realmente ustedes tengan la decisión y la convicción, deben volver y pues ahí iniciamos como médicamente todo lo que toque hacer. Pero bueno, no, para no adelantarme tanto. No, está perfecto, porque creo que es parte de la historia. Estaba todo, o sea, nosotros los tres estábamos en ese entendido, ¿no? De que iba a ser difícil. Ustedes estaban abiertos, pero como que había esa, pues sí, predisposición un poco, ¿no? De va a ser difícil. Y me acuerdo perfecto el día que recibí el mensaje de Jos, que tenemos una noticia. Y la noticia fue, no me acuerdo exactamente el mes, pero hubo pues la bendición de su primer hijo. ¿A los cuántos meses de casados? Como un mes y Como un medio. mes y medio. Como un mes y medio. Ajá. Bueno, y hay un dato curioso, y es que en nuestra luna de miel, pues tuvimos la oportunidad de vivirla muy también de la mano de Dios. O sea, vivimos muy fuerte nuestra fe durante nuestra luna de miel, que para nosotros fue algo demasiado especial. Y pues cada vez que podíamos o teníamos la oportunidad de visitar un templo, de estar en medio de un momento de adoración o una Eucaristía o cualquier momentico así que teníamos siempre, todos los días para visitar alguna parroquia, alguna iglesia, algún templo, nuestra intención era única y exclusivamente la sanidad de nuestra fertilidad. Y pues como un primer testimonio siempre lo tenemos claro los dos, es que sentimos que eso dio su fruto.
Sí, porque yo recuerdo bueno, descubriendo ya el Creighton contigo, me acuerdo que nos sentábamos esas noches a estudiarlo con muchas preguntas y cada día más, era más enredado todo. Yo recuerdo que descubrimos, bueno, el tema de mi esposa, que iba a ser como muy complicado eso, y pues se lo entregamos a Dios en cierto abandono. Nosotros dijimos, bueno, Señor, encárgate de eso, nosotros pues disfrutaremos nuestra luna de miel, pero no olvidaremos pedirte eso, que puedas sanar nuestra fertilidad y todo, todo nuestro sistema reproductor masculino y femenino, todo lo que haya ahí por sanar, por favor, mete tu mano y ayuda. Y recuerdo yo que, bueno, el primer embarazo, al enterarnos, fue empezando el año 2022, febrero de 2022. Yo recuerdo que eso es algo que nunca se me va a olvidar porque fue la primera vez que mi esposa me sorprende con la noticia, pero es la primera vez que tengo esa emoción tan particular porque o sea, fue muy bonito, fue como muy íntimo entre nosotros. Pues no había nadie, éramos solo mi esposa y yo, porque digamos que en la casa no había más nadie. Ya teníamos nuestro apartamento, entonces estábamos los dos solitos, como empezando de cero otra vez, todas nuestras cositas, recuerdo cada detalle y ese momento en la mañana que yo llego, porque fui a entrenar y volví, cuando volví veo el mensaje de mi esposa. Y fue una emoción que no he tenido, o sea, no he vuelto a tener, pero no digamos de una mala manera, sino como que fue la primera vez, como esa primera vez en la que ya te dan esa noticia de que vas a ser papá. Sí, cuando nuestros hijos se escuchan algún día esto, no es que no nos hayamos emocionado. Pero ya llegaremos allá porque dije eso. Sí, o sea, fue Y algo muy particular. sí, sí, fue muy bonito, la verdad. Esa fue la primera noticia que tuvimos de un embarazo en nuestras vidas y creo que ambos lo guardamos con mucho cariño y yo lo recuerdo exacto, por lo menos yo lo recuerdo exacto. ¿Y luego qué pasó? Tuvieron la noticia, el gozo, más todo, obviamente todas las emociones, porque también siento que algo que es real es, o sea, yo también pienso en la única prueba positiva que he tenido hasta el momento y es que es una cosa tan imponente, ¿no? Porque sabes que la existencia ha cambiado para siempre, ¿no? Y que Dios está confiando esto y tal. Entonces, todas estas emociones que se despiertan, ¿y qué pasó después? Bueno, ¿qué pasó después? Hay una particularidad y es que suelo, ya lo he descubierto, estoy ahora mismo en mi cuarto embarazo. eh, Suelo darme cuenta muy rápido de que estoy embarazada. Y ese primer embarazo no fue la excepción, a pesar de ser el primero, que nunca lo había experimentado. Cuando nos enteramos y todo, aunque la prueba pues salió positiva porque ya había hormonas y todo en mi cuerpo moviéndose en función del embarazo, era muy pronto y todo, pues los tiempos desde mi último ciclo y todo eso, apuntaba que era muy poco el tiempo que yo llevaba ya en embarazo y cuando fuimos al médico no daban como las semanas para poder escuchar unos latidos, que es como lo que normalmente pues las parejas, los matrimonios y quienes están en embarazo suelen esperar al momento de ir a una Lo tenemos cita. solo una semana. No, podría tener como unas 2, 3 semanas de embarazo, máximo Ok. 4. Y pues la explicación que aprendimos en ese momento es que los latidos suelen salir a partir de la sexta semana. Y bueno, pero aún así, como nos explicaron eso, nosotros, pues muy tranquilos. Pero las semanas fueron pasando y los latidos no salían, o sea, no lográbamos escucharlos. Y también llegó un punto en que la hormona del embarazo, que se mide pues también en sangre, ya Como dejó no de se aumentar. multiplicaba, bajaba. Cuando uno está en embarazo, de pronto por si alguien no lo sabe, la mujer que está en embarazo, la hormona, que es la beta, empieza a aumentar. Con las semanas debe Ujú. pues irse multiplicando y llegar a ciertos valores de acuerdo a las semanas de embarazo que la mujer tiene. Y en mi caso llegó un punto en que en vez de multiplicarse empezó a disminuir. Y bueno, eso fue ya para final. Nosotros nos enteramos como a mitad de febrero del embarazo y ya a sí, finales de marzo, habíamos esperado todo eso, el médico semana tras semana, demos la oportunidad, demos el chance, pero ya llegó un punto en que él dijo no. Cuando la hormona bajó, ya él dijo, esto no es más de aquí, lo que tienes es un embarazo anembrionario, nunca hubo embrión, por eso nunca escuchamos latidos. Y pues, ese bebecito ahí, así, si fuera minúsculo, quedó retenido dentro de mí y ya pues no dejó de crecer y todo esto, y pues la indicación médica para ese tipo de situaciones era pues ya practicar un legrado, porque como no se expulsó Naturalmente. espontánea ni naturalmente, correspondía era pues sacarlo para poder limpiar, porque pues claramente era algo que podía eventualmente hacerme algún daño o ser perjudicial para mí. Yo recuerdo que nosotros pasamos de como de esa alegría, de ese momento tan sublime de enterarnos que estábamos embarazados, como a estar en el seguimiento de qué va a pasar cada semana.
Y recuerdo que nosotros cada vez que pasaba una semana, el doctor decía, bueno, esperemos otra semana, a ver qué pasa. Esperamos como 2 semanas, como 15 días más de lo normal, porque a veces dicen como que, bueno, es posible que hay un retraso y de pronto el crecimiento y tal. Entonces vamos a esperar. Nosotros esas 2 semanas, pues obviamente orando, entregándose al Señor todo lo que pudiera pasar y sin ningún tipo de miedo, por decirlo así, pues mi esposa estos días estábamos como recordando eso y ella me decía que de pronto nos manteníamos con un tema muy científico, como que es probable que esto pasara, vamos a calmarnos, no sé qué. Y realmente esas semanas fueron como que ahí, como que en expectativa, 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 expectativa. Y después llegó pues el momento ese que nos dice el doctor, como que bueno, en realidad ya no podemos esperar más. Eh, ya pues no va a haber latidos, la beta está bajando, hay que practicarle el legrado. Y bueno, después de eso vino lo que nosotros llamamos nuestra primera renovación de votos. Porque, bueno, algo gracioso porque obviamente, digamos que yo nunca, con Laura, con mi esposa, nunca había vivido ese momento de cuidarla después de un legrado. O sea, En la enfermedad, sí, de cuidarnos en la enfermedad. exacto, exacto, porque es que fue como esos votos que decimos, ese consentimiento que decimos en la salud y en la enfermedad. Y en la enfermedad yo estuve, pues no quiero ser gráfico tampoco para que se lo imaginen, pero atendiéndola, entonces atendiendo toda esa necesidad de algo que ella expulsaba y bueno, yo también ahí como que levantándome, curándola, acompañándola al baño, todo eso. Que realmente para mí fue como normal, o sea, yo lo asumí y de pronto en ese momento asumimos el dolor acompañándonos el uno al otro. Mi refugio era mi esposa y el refugio de mi esposa era yo. Y nosotros decimos que fue como nuestra primera renovación de votos, porque, bueno, realmente era la primera vez que nos enfrentamos a una situación y de pronto yo en mi momento más, ¿cómo se dice? Como más sensible, Vulnerable. más vulnerable es la palabra, más vulnerable. Nunca había sido tan vulnerable frente a él. Incluso mi mamá era como que, bueno, pero yo te acompaño, esto son cosas de mujeres. Y yo, a pesar de que llevamos escasos no llevamos 4 meses de casados, yo decía, sí, mami, todo bien contigo, pero yo no te quiero a ti aquí. Yo, o sea, había como en mi corazón esa necesidad de estar con él. Y otra cosa que también fue súper fuerte para los dos en ese momento era enfrentarnos al degrado, porque pues nunca habíamos estado frente a esa situación y a pesar de que era algo médicamente recomendado, o sea, ya efectivamente no había nada que hacer con este bebé, la práctica médica en sí de ese procedimiento es muy fea, es muy Claro. fea. Es como morir una Es bolsa. un aborto. No, O sea, y también, sobre todo yo, y lo compartíamos en ese momento, pensaba en esos bebés que pasan por esa situación, en esas mujeres que pues también acuden a esa práctica por las razones que sea, y, y era muy doloroso, no tanto física como en el corazón, porque saber que lo que estaban sacando y lo que tú estás expulsando y todo lo que el médico va a limpiar no es como un mugre, no es la basura, que es finalmente tu bebé el que está, ahí que están sacando de ahí. Claro. Que en tu caso, pues, o sea, lo fuerte era aceptar que ya no había vida, ¿no? O sea, que debían hacerlo, porque ya no había vida y había que cuidar tu vida, pero no deja de ser fuerte. Y siento que eso es algo que muchas mujeres a las que les practican un legrado, porque ha habido una pérdida gestacional, como que no saben cómo asumir, porque por un lado dices, pues, o sea, ya no está mi bebé vivo, había que hacerlo, pero ¿por qué duele? O sea, ¿no? Como que al final, claro, o sea, siento que también o sea, es un modo como tan eh, abrupto de enfrentarte con la realidad de la muerte, ¿no? Como que algo que debería ser tan distinto, deberías entrar al hospital para salir con un bebé en brazos, o sea, y sin embargo con lo que te encuentras es pues con algo doloroso físicamente y también obviamente espiritual y emocionalmente, ¿no? Entonces, sí me acuerdo mucho de esa conversación que tuvimos, Y pues, bueno, no sé, como para acuñar algo más, eh, porque conocemos casos de que lastimosamente en el mundo de la medicina y esto, algunas mujeres que van a ser sometidas a un legrado médico, pues porque ya no hay vida en su vientre, los médicos, las enfermeras, les dicen, es como si tuvieran la menstruación, cuando pues hay que obviamente dilatar el cuello para poder hacer el procedimiento y todo esto, y la mujer pues tiene cierto sangrado y todo, y yo digo, ¿cómo dicen eso? Afortunadamente a mí no fue mi caso. O sea, yo siento que todo el tiempo he tenido un trato humano en medio de las situaciones, pero no puede ser así. O sea, no es simplemente como
como un ciclo menstrual normal. Claro. Y sobre esto, yo les quiero preguntar, porque siento que también muchos matrimonios viven pérdidas. Después de esta, me encantó como decías, Jesús, esa experiencia sublime de tener una prueba positiva para después enfrentarte con la noticia de que no hay latido o simplemente empieza un sangrado o tantas cosas. Y luego como que todo el mundo pretende que la vida siga y ya, ¿no? Como que sobre todo siento que cuando es un matrimonio joven es muy común como, bueno, pero ya vendrá, ya tendrán la oportunidad para otro, pero ¿cómo fue para ustedes? O sea, al final justo como dices, no era solo que ya viniera tu menstruación y ya, o sea, para ustedes, ¿qué significó? ¿Qué miedos, qué dudas, qué incertidumbres, o sea, qué dificultades también como vinieron después de la pérdida? Bueno, nosotros realmente asumimos, eh, bueno, nosotros creemos que todos nuestros hijos tienen una identidad. Eh, por eso ninguno reemplaza a otro. O sea, digamos que la venida de nuestros otros bebés no ha reemplazado el primer embarazo de mi esposa. Entonces, cuando nosotros, después de la pérdida, y bueno, asumiendo de cara a Dios todo esto que nos estaba pasando y su voluntad, que es hermosísima realmente, porque uno de pronto en el tiempo descubre todo lo que viene en esa misma voluntad que el Señor te quiere dar. O sea, en la voluntad de Él, todo lo que nos ha dado ha sido maravilloso. Y si nosotros echamos hacia atrás, todo ha valido la pena. Pero entonces nosotros, bueno, asumimos la identidad de nuestro bebé, de la pérdida de nuestro bebé, le pusimos Gabriel. Eh, Nosotros celebramos el Día del Padre, el Día de la Madre, porque creemos que sí, o sea, sí, sí lo somos. Desde ese momento ya lo éramos. Y gracias a Dios hemos tenido acompañamiento médico profesional muy humano, realmente nuestro doctor, que seguramente va a ver el video cuando se lo envío, el video podcast. Ha sido un profesional demasiado entregado y creo que tiene un valor humano increíble. O sea, es un doctor que se basa mucho en la ciencia y él es muy científico, pero también muy respetuoso de todo. Entonces, en el acompañamiento profesional, muy bien. Familiar, creo que también. Nosotros siempre hemos estado acompañados y realmente nuestros padres, amigos, familiares siempre han aceptado pues eh, todas nuestras decisiones de la mejor manera. Igual, digamos que las respetan y también las valoran con esa amistad y ese amor que nos tienen también a nosotros. Pero de pronto también para responder tu pregunta, eh, mi esposo decía ahorita que en esa espera antes de pues, que nos dieran la noticia de que ya efectivamente era una pérdida, que no había como nada que hacer, por lo menos yo, y como le transmitía a él eso, había mucho raciocinio, como mucha razón en medio de. Mm. Y esa pérdida, si bien fue dolorosa, ya lo que conté del procedimiento médico y todo esto, había una parte de mí que lo asumía como, ya había escuchado que era que un alto porcentaje de mujeres en su primer embarazo puede terminar en una pérdida. Entonces, si bien estaba el dolor, si bien había tristeza, eh, yo siento que en ese momento, y lo conversábamos ayer, no había temor al futuro, porque incluso médica y científicamente nos dijeron o sea, no hay necesidad de hacerte exámenes de por qué pasó, esto es muy normal, puede suceder. Y si bien, insisto, había mucha tristeza, como que, bueno, ¿qué va a pasar? Pero no había como mayor temor, no había cuestionamientos a Dios, sino como fuimos como mucho de la razón, a pesar de lo que había y lo que vivíamos en nuestro corazón. Siento que también eso permitió que lo asumiéramos, como decía Jesús, en el sentido bueno, al igual ya somos papás, teníamos claro que nuestro bebé estaba en el cielo, si bien nunca supimos el sexo, decidimos como ponerle ese nombre, como para darle una identidad y nosotros poder recordarlo siempre, y simplemente siento que así lo asumimos como que, bueno, eh, pasó, no sabemos por qué ni para qué, pero vamos hacia adelante, fue lo que, y pues tratar como también de médicamente que nos dijeran cuál era el paso a seguir y si podíamos volverlo a intentar. Porque entre otras cosas, fue también descubrir de que sí era posible, de que a pesar de todo lo que nos habían dicho y que nosotros habíamos visto que no iba a ser posible, sí era posible y que sí nos podíamos embarazar. Ya teníamos vía libre. Claro. Ujú. Y ¿saben qué? O sea, un paréntesis para todas las, pues, mujeres y matrimonios que escuchan esto, que muchas veces han tenido un diagnóstico similar. O sea, Laura tenía un síndrome de ovario poliquístico, pero de terror. O sea, como que sí siento que eran unas gráficas así como, no, o sea, es que las puedo recordar aquí como decir, ¿qué es esto? Y entre otras cosas, ¿no? Pero siento que
justo muchas mujeres, muchos matrimonios escuchan este tipo de diagnósticos y justo no viene muchísimo temor. Y en su caso, pues sí, creo que al final Gabriel vino a demostrarnos como, hey, o sea, yo voy por delante, ¿no? Al final yo soy el señor de la vida. Y creo que del mismo modo también, esto que decían de ustedes ya eran papás, también creo que sostuvo mucho esa, pues sí, esa paz en su corazón, porque creo que eso también muchas veces lo olvidan los matrimonios que viven esta situación, ¿no? Que, o sea, aunque hayas estado 3, 4, 6, 8, 9, 10, 30 semanas embarazado y no hay, o sea, embarazada y no hayan conocido el rostro de su hijo, incluso cuando es muy temprano, quizá ni siquiera su sexo, eso no significa que Dios no ya haya confiado a ustedes una vida, que no haya llamado a la existencia a un hijo suyo y que eso ya los hace papás, ¿no? Para siempre, con la confianza de que volverán a ver a sus hijos. Es que esto para mí, o sea, justo hablando del cielo, creo que no puede haber algo que te conforte más que decir, o sea, vamos a encontrarnos. E incluso, ¿no? Yo creo que a ustedes Dios les regaló también esa como intuición de que Gabriel era hombre, ¿no? Y también por eso fue como Gabriel, hombre, pero, o sea, lo van a abrazar. Gabriel, varón, o si, pues escucharon mal, va a ser, no sé, Gabriela, ¿no? O sea, Claro que pero sí. como que eso creo que es algo impresionante, que es, o sea, saber que ustedes van a abrazar a su hijo y que vamos a estar juntos, o sea, van a estar juntos, o sea, en la comunión de los santos, como que llena de esperanza, ¿no? Porque o sea, incluso eso que a lo mejor en esta vida no pudieron tener, es que lo van a tener y en full HD, como decíamos en los episodios pasados, ¿no? Porque va a ser participando de la comunión trinitaria. Entonces, también siento que esa parte no la pueden olvidar los papás que han tenido una pérdida, ¿no? Así es. Y sabes que, perdón, Ujú. eh, ahora que te escuchaba, yo siento, o me atrevo a decir, que fue la primera vez, y qué bonito que estábamos tan recientemente casados, que fue la primera vez que fuimos tan conscientes del cielo y de lo que estábamos llamados. Porque, pues, si bien podíamos venir hablando ya bueno, nos casamos, sabemos que nos debemos acompañar el uno al otro al cielo y pero, ok, Bueno, ya tenemos un un cuento. hijo en el cielo, es como el cielo se está abriendo para nuestra familia. Ojo que a eso estamos llamados, ojo cómo Y que vamos no a nos lo vivir, podemos perder, ¿no? ojo con lo que haces, porque si te lo pierdes, no, o sea, en la eternidad ya no vamos a estar juntos. Claro, Es qué una forma fuerte más eso. directa de decirnos que ya está, teníamos nuestra habitación. Ay, pues sí, literal, ya está ahí, ya está ahí. Pues gloria a Dios. Y gloria a Dios que les permitió vivirlo con esa paz y lo que decían como de sin este temor al futuro, que a mí me ha tocado muchas veces ver, o sea, matrimonios que como es su primer hijo, hay otros que pues tienen pérdidas después, pero siento que con el primero, claro, empiezan un montón de miedos y creo que a ustedes Dios les regaló más bien esa certeza y ese empuje de decir, ustedes pueden dar vida en la carne, ¿no? O sea, como que venga. Y entonces, cuéntenos qué pasó, qué le dijeron los doctores, qué vino después. Bueno, Después después, que lo que te comentaba ahorita, realmente no había como en principio una contraindicación o, bueno, vamos a hacerte estos exámenes, hay que revisarte, porque pues dentro de la media, dentro del porcentaje de mujeres que quedan por primera vez en embarazo, hay un buen número que llegan, pues termina todo como en una pérdida gestacional. seguimos Y con el crédito. seguimos con el crédito lo que podíamos, porque bueno, ahí todavía las gráficas seguían un poco extrañas. Y, eh, oh sorpresa, que ya nos lo habían dicho, era que por el legrado y como que cuando le hacen a uno ese procedimiento, es como si realmente limpiaran todo, podía quedar muy sensible a quedar en embarazo, porque pues el, digamos, el espacio y mi Ah, vientre quedó limpio y a la espera de un nuevo bebé. Y así fue, el legrado me lo hicieron un 2 de abril de 2022 y en julio de 2022, o sea, como 3 meses después, oh sorpresa, hay una nueva prueba positiva. O sea, en menos de nada, que muchas personas pues decían como que, ay, tan pronto y tal. Pero pues así fue. Y como te digo, no había realmente una contraindicación o una recomendación médica de ahora no puede volver a quedar en embarazo, sino que pues volvió a suceder. nuevamente embarazada. Hola, ¿Y cómo nuevamente fue? embarazados. Y Ajá. Eso eh, fue, no, nos enteramos después de un viaje que tuvimos a México precisamente.
Sí, sí, es cierto. Volvimos. Bueno, y otra vez mi esposa tenía los síntomas tempranos, por decirlo así. O sea, porque nos enteramos también como con 3 semanas, cuatro Sí, semanas, otra vez algo muy pronto. súper pronto. Y recuerdo que nosotros estando en México, ella me dijo, me siento, o sea, ella tenía como síntomas, vinimos, hicimos, y ella se hizo la prueba. Y bueno, otra vez embarazados, la prueba positiva, otra vez la alegría. Bueno, ahí es cuando te digo que la alegría es diferente. O sea, porque en el primer momento, bueno, es pero no porque no sea, porque sea menos importante, sino porque, digamos que lo tomo de otra manera, como que, ok, listo, pero también es la misma alegría. Realmente, por todos mis hijos he tenido la misma alegría, pero obviamente en reacciones diferentes. Nos enteramos que estamos nuevamente embarazados. Y bueno, entonces, nosotros tuvimos como, por decirlo así, un trauma porque con el primer bebé, con el tema de los latidos, nosotros a la espera de los latidos, teníamos como miedo. Ahí se Digamos que, desbloqueó como un primer temor. exacto, un primer temor, no digamos trauma, sino fue un primer temor el tema de los latidos. Y resulta que cuando bueno, fuimos donde nuestro ginecólogo, lo primero que vemos son los latidos del nuevo bebé. Entonces ya latiendo, y nosotros, ok, o sea, ahí Wow. fue como también otra vez, otro momento sublime de ya, descanso, bueno, ¿qué hay que hacer? Ahora, ¿cómo hacemos? Porque ese paso no lo habíamos desbloqueado, por decirlo así. Y después, bueno, eh, bueno, así duramos las 4 meses, prácticamente las 12 semanas. No, Nosotros, tremendo. a los 3 meses, a las 12 semanas, nos tenemos que hacer, bueno, acá en Colombia hacemos, me imagino que en todas partes, se hace el detalle anatómico. Estructural. Exacto, bueno, ya lo llaman estructural, que se llama detalle anatómico. Y me acuerdo yo que en ese momento nos lo hicimos, bueno, no mentira, no lo hicimos normal, en el tiempo normal que había que hacerlo. Y en el momento que estamos haciendo la ecografía, pues, el ginecólogo revisando. Bueno, pues fíjate, ya nos podemos adelantar a ese punto. Como ustedes quieran, como ustedes quieran. A ver, obviamente siento que estuvo antes de esta cita, o sea, la alegría de compartirlo, la familia, o sea, yo me acuerdo que era una cosa así desbordante de reacciones, o sea, pues todos muy emocionados, ¿no? Por lo menos su familia nuclear, o sea, esa parte que siento que también pues un gozo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Además que, eh, pues, no sabíamos de pronto todo lo que venía porque era como, dice Jesús, Todo nuevo, y ir ahí, desbloqueando cada vez un pasito más. Ahora somos ya casi ginecólogos, pero en ese momento, pues, al desbloquear el tema de, ya le escuchamos sus latidos, nosotros dijimos, no, ya vamos para adelante, ya todo está bien, no hay más nada, pero pues en el camino íbamos descubriendo, bueno, ahora hay que hacer ciertos exámenes, hay que hacer ciertas revisiones pero pues nosotros todo eso con la alegría y con la emoción de, pues, ¿qué más puede pasar? O sea, o qué malo puede pasar si ya su corazón está latiendo. Entonces llegamos a las 12 semanas, que valga aclarar, fue un 14 de septiembre, un miércoles, que pues para la iglesia es el día de la exaltación de la Santa Cruz. Y pues llegamos al consultorio, no, yo me acuesto normal y el ginecólogo, además muy bueno, muy reconocido también acá en nuestra ciudad, como que pues era de confianza para nosotros, nos lo habían recomendado mucho, inicia a hacer la ecografía. entonces, bueno, en el momento que nos está haciendo la ecografía, pues yo grabando así de espalda el televisor y mi esposa ahí como viendo la pantallita, él nos dice, ok, esto, o sea, le empieza como a revisar, no dice nada, y llega un momento en que dice como que, no, pero esto no está bien. Entonces sigue revisando. Entonces Y yo, dice, bueno, sí, él dijo algo así como, voy a terminar, pues déjame terminar, y nosotros preguntando como que no, pero ¿qué pasa? No, déjame terminar o déjame ya termino y le explico qué es lo que pasa. Entonces él decía esto, medía y decía, ok, no, aquí no puede estar esto, o bueno, esto falta, no sé qué. Resulta que cuando termina él nos explica, bueno, mire, eh, la bebé viene con un síndrome porque no le encuentro o no tiene esta parte del cuerpo, ella debería tener esto no lo tiene así, lo debería tener así. Entonces nos empezó a mostrar como con ciertas cosas, cada parte de la ecografía del cuerpecito que él había visto, y nos dice, mira, esto no debería estar así, esto debería estar así. Como que nos explica que no está bien formada, o sea, prácticamente que no está bien formada. Entonces él revisando dice, yo no puedo decirles lo que tiene, pero más o menos por lo que veo, puedo decirles que es esto, que él dice más o menos que es una trisomía 13. Nosotros, en ese momento, como que, bueno, yo obviamente me quedé mudo sin palabras y mi esposa
Eh, yo lo que recuerdo de ella es que ella decía, o sea, ella simplemente decía como que sí, yo sabía o algo así, o sea, como que lo acepto. Ella hizo algo que nunca voy a olvidar, que era un gesto como de sí. Y bueno, ahí empieza, digamos, un nuevo caminar, empiezan la mente a revolotearnos de muchas cosas, teníamos muchas preguntas. Lo único que hicimos en ese momento, recuerdo yo, que fue salir del consultorio e irnos a nuestra casa, a la cama. Ujú, ujú. Ah, no, mentira, sí, Cierto. fuimos a nuestra parroquia, fuimos bueno, ya estaba expuesto el Santísimo en ese momento, fuimos un rato ahí y después fuimos a pues, donde nuestro párroco, que le tenemos mucha confianza y pues él nos conoce a contarle. Igual también le contábamos a él como cada embarazo y cada momento que vivíamos. Y él se enteró de este tema del tema de Kiara. Y ahí, digamos que nos acompañó y nos acogió en ese momento porque realmente no sabemos qué hacer. Eh, yo no fue que dije como, como que sí lo acepto en ese momento, pero para mí, o sea, fue simplemente un mirar al cielo, aunque estábamos en el consultorio, pero no te miento que fue como mirar hacia arriba y decir, no puede ser, como que me estás molestando, pero no me estás molestando de te estoy recriminando o reprochando, sino como, ¿qué es esto? Pero ok, aquí estamos. Ese fue como el primer momento de la reacción, pero obviamente no quiere decir que ahí estábamos tranquilos o nada, no. Sí, exacto. Claramente Era muy pues devastador. salimos y era pues obviamente a llorar. ah, lo primero que hicimos, por instinto o naturalmente nos surgió espontáneo, ir a la parroquia y cuando nos sentamos a hablar con nuestro párroco, él, aunque suena cruel y fuerte, pero él lo primero que nos dijo fue, ustedes saben que ustedes son creyentes y su fe no es para que todo les salga bien. Y, y no, sí, o sea, no es como que llevábamos nuestro proceso, nuestro camino de hijos obedientes y de comportarnos bien para que ya ahora toda nuestra vida fuera perfecta y todo surgiera. Pero obviamente era un choque, obviamente era como, ¿por qué? Fue desbloquear otro nivel, porque ya creíamos que simplemente era escuchar latidos y ya. Nosotros no éramos conscientes de que tendríamos que estar seguros de, pues, de que todo este bebé viniera completo, viniera bien. Y siento que es muy potente lo que el padre les dijo, porque creo que sin querer queriendo sí pensamos muchas veces eso. Como que dices, oye, nosotros servimos a Dios, le hemos entregado nuestra vida a Dios, hemos confiado en Él. O sea, pues Dios va a ser bueno y su ser bueno lo igualamos a, pues todo nos va a salir bien. Y luego ya habían vivido una cruz, viene la prueba y dices, ah, ya la abrazamos, ya la superamos. O sea, como que siento que pienso que a veces pensamos como, ah, ya le di check al sufrimiento, ¿no? En mi vida, ya abracé la cruz, como que ya, lo que puede venir de aquí en adelante es pues bajar del Gólgota, ¿no? O sea, como que te vas a la resurrección y ya. Y se me hace impactante que, y que lo digan, ¿no? Cómo fue el día de la exaltación a la cruz, porque al final creo que ese día se les presentó, no sé si coincidirían que ha sido la cruz más grande de sus vidas, pero yo creo que por lo menos hasta el momento Está como muy que. grande. Sí, la más grande hasta el Hasta el momento. momento ha sido muy grande. Muy grande. Exacto. Ahora, ustedes sabían que era la trisonomía 13. O sea, como que entendieron que era algo así grave, o sea, porque Jesús, tú dijiste la palabra fue devastador, pero no sé, como que me imagino en ese momento, es de nervio. Bueno, yo sí iba como expectante así al estructural, pero de pronto, o sea, ¿cómo digieres eso? ¿Qué Exacto. procedió? ¿Cómo entendieron qué era lo que significaba? O sea, Nosotros, Perdón, realmente es lo que, bueno, pasa algo muy curioso y es que desde que empezó la historia de Kiara en nuestra familia, digamos que se han abierto los corazones de las personas. Porque me acuerdo yo que ese momento en el que él nos está explicando, él no lo dice, él no dice lo que es, él lo que dice es como que yo tengo una gran posibilidad de que es esto. ¿Por qué? Porque a mí me pasó, porque a mi esposa le pasó, y él nos cuenta su historia, él nos dice, a mi esposa le pasó, el bebé venía así, no sé qué, y nos explicaba tantas cosas, y nosotros en ese momento, bueno, lo entendimos ahora que estos días que estamos hablando de eso, porque él nos dice, ok, mi esposa le pasó, ella no abortó, mi esposa quiso continuar, pero ella sí tuvo un aborto espontáneo, o sea, su mismo cuerpo lo rechazó. Entonces él le explicaba como que, en su parte científica le explicaba como que no, es posible que esto pase, a veces el cuerpo no se configura bien, no sé qué. Pero después de eso, realmente fue devastador porque nosotros no entendíamos nada, o sea, que era esto, para nosotros era nuevo, un síndrome, pero como así,
Se supone o sea, no sabemos. Éramos completamente inocentes, ignorantes, no teníamos ni idea. Lo único que hicimos fue, bueno, después de ir a hablar con nuestro párroco, pues ir a llorar a nuestra cama. Eh, yo me acuerdo que esa tarde lloramos toda la tarde, hasta la noche, creo que ni comimos. Nos levantamos al día siguiente con un aire así como de un día que no sabemos qué día es. Y sí, fue devastador porque creíamos que eso, que lo malo había pasado. Eh, Erróneamente que lo malo había pasado. Y, y en ese momento, nosotros, como dice Jesús, no teníamos ni idea de cuál era ese síndrome, de qué significaba. Con lo único que nos quedamos fue con dos cosas, pues médicamente. Una fue que el doctor que nos hizo esa ecografía, él nos abrió como el libro de lo que, o sea, nos mostró imágenes de cómo debía ser y teníamos a nuestro bebé en el televisor con el ecógrafo de cómo estaba haciendo. Y era, por primera vez nosotros entendíamos una ecografía y decíamos, ok, esto debería estar así y mira cómo lo tiene. No, ahí como que dijimos, es evidente. Sí, nos explicó Y muy bien. ecográficamente él lo asociaba todo a ese síndrome. Y dos, nos quedamos con el hecho de el gran título que le ponen es incompatible con la vida, que yo siento que fue también como lo más fuerte. Y te digo por qué. Yo no siento que Dios haya preparado mi corazón y mi vida para vivir eso, pero sí había o existieron previamente cosas que yo leí, que conocí, historias y hasta en mi corazón una cierta, pues, no sé, como convicción de que lo importante no es que los hijos vengan sanos, porque, bueno, acá en Colombia, no sé si en México y en todo el mundo, se suele decir, ay, ¿qué sexo es? O tú qué quieres que sea. Y las personas suelen responder, Lo que no quieras. importa lo que sea, pero que sea sano. Sí, sí. Y yo me había leído el libro de Kimberly Hunt y ella ahí decía, ¿y si tus hijos no vienen sanos, qué? O sea, los vas a querer menos, no son importantes. Claro, uno entiende que pues, para muchas personas una opción cuando hay un diagnóstico y más de incompatibilidad con la vida, pues la decisión que toman es voy a abortar, que le llaman el suspender el embarazo. Pero, pero para nosotros eso nunca fue una opción. Y también Informativo. los médicos, él en ese momento nos dijo, estas son las Esto es opciones. viable para vos. Él nos habló de eso, pero quizás también por su propia experiencia personal, no nos los impuso, no fue incisivo, no fue insistente, simplemente dijo, aquí sobre la mesa están las opciones. Y, y ¿por qué digo que de pronto lo incompatible con la vida es lo más fuerte para, por lo menos para mí? Porque no puedo atreverme a decir que yo hubiese podido lidiar con un bebé o con un hijo enfermo, pero por lo menos en medio de la enfermedad, la vida sigue siendo motivo de esperanza para uno. Pero cuando a ti te dicen, no, es que esto no hay prácticamente opción de que viva, ya uno dice, ok, otra vez vamos a pasar por él. Y ante la decisión de no abortar y de no acabar con esa vida, era, vamos hacia adelante, pero no sabemos ni hasta Pero cuándo. bien, pero Ajá, está vamos enfermo, adelante, pero con una vez. vamos hacia adelante, pero no sabemos cuánto tiempo, cómo, bajo qué condiciones, bajo qué circunstancias, sino empezar a caminar como hacia rumbo desconocido. Se me hace impresionante tantas cosas, porque aparte me puedo acordar de los momentos así de las llamadas de, o sea, como cada mensaje y todo y decir, Señor, ¿qué está pasando? Y siento que para mí algo que fue muy impactante en ese momento es, claro, ese doctor que había tomado esa decisión con su esposa no insistió, pero sí durante todo su recorrido se volvía a poner sobre la mesa médicamente que, o sea, por lo menos era legal que terminaran con ese embarazo, porque Sí. al final, ¿no? Es el aborto eugenésico, que prácticamente es legal en todos lados, ¿no? Porque al final, claro, era como un es incompatible con la vida, o sea, no va a sobrevivir. Entonces, como que si no va a sobrevivir, pues simplemente adelantemos, ¿no? Lo que eventualmente va a suceder. Y a mí, pues me impactaba, ¿no? La certeza que ustedes tenían de no. Pero luego también la incertidumbre de decir, no sabemos si va a morir en 2 semanas, en 4 meses, o si va a llegar a término, ¿no? Y eventualmente va a poder nacer. O sea, creo que esa parte que abrazaron desde el principio esa incertidumbre, porque como que fue quedando claro, ok, incompatible con la vida, pero cuánto iba a durar su vida en esta tierra era un misterio, o sea, como que solo Dios lo sabía. ¿Cómo fue para ustedes abrazar eso? Bueno, fue, como decía Jesús, realmente muy fuerte, muy doloroso. Era como no puede ser. Quizás era así como, no puede ser. Pero
yo siento que aquí sí podríamos decir, pues, con orgullo, que esa tristeza, ese encerrarnos en nuestra casa duró 2 días. Duró 2 días y al segundo día ambos dijimos como con mucha seguridad en nuestro corazón, nos levantamos de la cama, sonreímos y echamos hacia adelante, porque esta no es la fe que nosotros queremos predicar y la fe que nosotros queremos que las otras personas vean en nosotros. Eh, Estamos embarazados, ya, o sea, aquí hay vida, hemos asumido la vida de este bebé como venga, como tenga que suceder, ahora no nos vamos a echar a morir el tiempo que no sabemos cuánto vaya a ser porque nuestro bebé está enfermo. Y creo que todas esas cosas que te decía ahorita, previas, que de cierto modo había en mi corazón, yo había leído, había escuchado, había aprendido, ayudaron a eso. Y de verdad te decimos, bueno, tú lo sabes, que fue levantarnos de la cama y darle cabida a la alegría de la nueva vida, como viniera, de asumirlo, porque además sabíamos que éramos, o sea, es curioso, pero sabíamos que íbamos a ser nosotros los que diéramos fortaleza a los demás y los que íbamos a mostrar la esperanza a los demás, porque si nosotros no lo hacíamos, las personas iban a decir, bueno, ¿de qué está hecha su fe? Por un lado. Y por otro lado, los pobrecitos. Ya lo iban a pensar, pero si nosotros como que al igual decidíamos asumirlo así como que con tristeza, con desolación, sintiéndonos devastados, iba a ser, pero o sea, no iba a ser vida para nosotros, o sea, para que habíamos tomado esa decisión. Y aquí, de pronto no sé si me adelanto un poco, eh, no puedo decir con certeza que fue en ese momento, quizás no, pero fue también en todo este proceso un entender, ya que estamos hablando del cielo, que esta era una llave que se nos había entregado para abrir un poquito más el cielo hacia nosotros. Y también entendimos que si tomábamos la decisión de terminar con esa vida, que era una decisión completamente contraria al consentimiento, a los votos que habíamos dicho en nuestro matrimonio, a nuestra fe, a todo lo que pues decíamos creer, eh, era como tomar esa llave y echarla a la basura. Era prácticamente eh, como condenar a nuestra familia, o sea, decir, el cielo antes que abrirse se te va a cerrar un poquito más. Ahora no es que nosotros tengamos el cielo ganado, ojalá, pero por lo menos tenemos la certeza y la convicción de que quizás con esa decisión que tomamos en ese momento no lo cerramos, sino que lo abrimos un poquito más. Y, y mi esposo siempre decía como este bebé vino a nuestra familia, porque quién sabe qué hubiese sido de su vida en otra familia. Entonces, eh, pienso yo que así como, bueno, no sé cómo me adelanto, podemos ir adelantándonos y echándonos para atrás, Está pero perfecto. fue una forma en la que lo vivimos y decir, no vamos a tomar otra decisión que no sea esta porque estábamos seguros. O sea, no era como que la tomamos con miedo porque, ay, Dios nos va a castigar, sí, porque el aborto está prohibido, no matarás. No, no, no. Nuestro corazón tenía la certeza y la seguridad de que era la decisión correcta y que en nuestras manos y en nuestro corazón y en nuestra familia no iba a caer el peso de de terminar con un hijo, menos de todo lo que habíamos vivido y todo lo que habíamos pedido por nuestra fertilidad, ¿no? Muy cañón. Muy cañón. Y yo, o sea, ya lloré 3 veces mientras las escuchaba porque es como volver a vivir, ¿no? Todo ese proceso y poder testificar que yo vi esa decisión que tomaron, que creo que también es algo importante porque, claro, o sea, no se trata de endulzar la cosa y decir, no sufrimos, no nos dolió, no nos enojamos, no nos cuestionamos. No, claro que sí, pero tomar la decisión de decir, pues, esto es lo que es y lo vamos a abrazar y lo vamos a vivir con esa alegría. Y yo me acuerdo mucho de esas conversaciones de decir, o sea, como que no sabemos cuánto tiempo tengamos a este bebé, que todavía no sabíamos si era niño o niña, ¿no? Pero a este bebé, pero el tiempo que sea eso, celebrar su vida, ¿no? Y creo que esa parte es importante. Y luego cuando mucha gente en medio de la tribulación se pregunta, pero es que ¿cómo confiar? Siento que yo los veía a ustedes y decía, pues confiando, o sea, es que literal, no es que sea una receta de la garantía de lo que va a venir, sino como que decir, hoy, o sea, hoy voy a confiar y hoy vamos a abrazar y hoy vamos a sonreír y hoy vamos a vivirlo con alegría, porque siento que eso para mí sigue siendo lo más fuerte. O sea, no sabían como que cómo se iba a desenvolver pues la cosa, ¿no? O cuánto tiempo iban a vivir y tal. Entonces, no sé, o sea, iban Me a decir algo, acabo de ¿no? acordar de algo. Sí, sí, Eh, sí, sí. les contábamos que eso fue un miércoles. Resulta que el martes en la noche yo me quedé hasta tarde hablando con una amiga que estaba pasando por una situación personal muy complicada. Y esa conversación de esa noche anterior era yo
eh, hablándole a ella sobre el tema del abandono, de cómo hay que abandonarse, de para mí qué significaba abandonarse. Y yo le decía como que, mira, para mí es como lanzarte al vacío sin de pronto ver lo que hay allá abajo, pero con la certeza de que hay unas manos que te están esperando. Y después, o sea, tampoco voy a decir que ay, al día siguiente cuando nos dieron la noticia, cuando ya yo enseguida el Espíritu Santo me iluminó y yo entendí, no, pero, o sea, los pocos días después yo echaba hacia atrás y decía, esas palabras me las estaba diciendo yo a mí misma. Claro que en ese momento no era consciente y eh, el, ese proceso de todo ese embarazo para nosotros fue un abandono constante, todo el tiempo, bueno, sabemos, no sabemos hacia dónde vamos, una vez más nos lanzamos con la certeza de que ahí estarás tú con las manos abiertas para recibirnos. ¿no? Y Kiara desde un principio se aferró a la vida. De hecho, ella empezó a evolucionar, o sea, en su crecimiento normal. Normal, no normal, por decirlo así, porque ella pues venía con todos sus problemas, pero seguía creciendo, de estatura, todo, todas sus partes iban creciendo, iban como formándose de la manera en que ella vino. Yo me acuerdo que nosotros fuimos donde varios especialistas y Kiara era como era el libro de estudio de todos. Entonces, todos miraban, mira esto aquí, o sea, y todo, y traían a los practicantes, no miren, y no sé qué, y nosotros como, bueno, en ese momento, pues, nuestra hija, eh, los doctores realmente no decían nada, nos acompañaban, incluso hay uno que es que también es un doctor muy reconocido acá en Colombia, y él ahora mismo ha visto, bueno, a todos nuestros hijos prácticamente, y siempre nos habla o sea, él dice, él digamos que nos acoge como si fuera un padre para nosotros, porque la manera que nos viene y nos abraza y nos dice, yo me acuerdo cuando venía con Kiara el tema, no sé qué, y él fue el que descubre el sexo porque nosotros pues fuimos a hacer, Kiara tuvo todo, o sea, todas las ecografías normales, las que si podíamos ayudarle en algo le ayudábamos, tomábamos las medicinas para que ella estuviera un poquito mejor. Y él fue el que descubrió el sexo y en ese momento fue que descubrimos que era niña. Y bueno, ahí viene el tema del nombre, ¿por qué le pusimos Kiara? Porque mi esposa ya conocía el tema la historia de Kiara Corbella y bueno, después la leí yo. Tú ya la conocías ya antes de que nos diagnosticara lo que ella tenía. Entonces yo creo que ella también en ese momento dijo, ok, no puede ser. Esta fue una de las historias y de las cosas que ya yo había conocido y yo decía, bueno, no somos los únicos, por decirlo así. Eh, a pesar pues de lo duro que era, habían como esos sesgos ahí de razón y de experiencia y de testimonio y de esperanza de los testimonios de otras personas que pues estaban guardados en mi corazón por algún motivo. Y cuando nos enteramos del sexo, bueno, primero, Jesús David siempre ha sido loco por una niña. Entonces, para nosotros fue de motivo de muchísima alegría saber que era una niña, por eso, sobre todo porque él como que lo anhelaba y lo quería en su corazón. Y dentro de muchas de las cosas que yo escribí en ese momento de ese embarazo, yo le decía eso a Kiara, como que, o sea, tu papá es el más feliz porque él quería una niña y bueno, aquí está su niña. Y Le decíamos que era amada, que era deseada, que fue deseada, porque realmente o sea, nosotros, por decirlo así, supimos el momento en que debía hacerse concebido. Entonces, nosotros desde un principio anhelábamos tener un hijo y pues fue deseada desde el principio realmente. Así que en ningún momento iba a caber en nosotros deshacernos de su vida, porque al contrario nos dio mucha esperanza a nosotros. Y ahí empieza la historia de ella particularmente porque no es mentira, Kiara en la vida de nuestros amigos, familiares, incluso desconocidos, ha tenido éxito. Y no porque, no de pronto como que, ay, no, porque ellos estaban sufriendo, entonces yo sufro por ellos, no. Sino porque Kiara especialmente ha sido testimonio para muchos amigos, familiares, y para los desconocidos, bueno, hay unos que dicen que han tenido como un sueño con ella, con nuestra bebé. Pero bueno, ya ahí sí me adelanté porque eso fue después bueno, no, y el tema del nombre, eso también es muy curioso porque eh, nosotros obviamente teníamos opciones de nombres, porque como te decíamos, no es que, bueno, tú sabes, tú conoces la historia de primera mano, pero no era como que nosotros supimos un diagnóstico y ya el mundo se acabó y estábamos esperando simplemente que sucediera eso de que en algún momento su vida iba a terminar. No, nosotros seguimos normalmente, no era que estábamos haciendo todo con la esperanza, con E minúscula, de que ella muriera Ujú. como que, ah, bueno, pues para qué hacerle la ecografía o para qué ponerle nombre si al Para igual que se va a tomar morir, sus medicamentos. para qué los medicamentos, no. Nosotros hacíamos todo normal, o sea, su vida, su existencia ya era un motivo de alegría para nosotros, ya ella estaba aquí y íbamos hacia adelante. Por eso, pues la alegría de la noticia de que fue una niña. Y esas dos opciones de nombre
cuando nos enteramos que era una niña y que además pues tenía la condición que ella tenía, todo eso como que se vino abajo y en mi corazón dije, no, ella no se va a llamar ni de una forma ni de la otra como estaban las opciones, sino se va a llamar Kiara. Porque yo sentía que Kiara Corbella fue como mi acompañante y mi amiga en todo el proceso de ese embarazo. A quienes no conocen a Chiara, es una sierva de Dios italiana, que, sí, ¿no? ¿Ahorita es sierva Sí, de Dios? Sí. sí, sí. Una mujer muy cercana a nosotros, o sea, muy contemporánea, que abrazó la vida de varios hijos con distintas anomalías. Y, y bueno, finalmente ella falleció de un cáncer pues que no trató del modo violento que iba a terminar con la vida de su hijo, que Francisco hoy vive Mm. y está por ahí. ¿Sí es Francesco, su hijo, o es su esposo? Ay, no sé, mi Sí, mommy sí, brain. Sí, sí sí. es su hijo, Sí, ¿verdad? la primera era María, creo que el segundo fue David y el último es Francisco. Así. Ya. Ajá. Pues Bueno, Francesco. ella tiene bueno, su esposo junto con sus grandes amigos escribieron un libro que se llama Nacemos para no morir nunca y que verdaderamente, pues sí, o sea, no te deja lugar a dudas de lo que es vivir la esperanza con mayúsculas, ¿no? Entonces, siento que fue un regalo, o sea, yo me acuerdo perfecto cuando me dijeron que se llamaba Kiara y fue como, todo hace sentido, ¿no? O sea, que la vida de Kiara haya llegado a ustedes en ese momento, o sea, un poco antes del diagnóstico, y sin duda, o sea, ella quería caminar muy cerca de ustedes, ¿no? Eh, y bueno, el nombre de Kiara. ¿Y qué pasó? Porque, a ver, justo esto que decían ustedes de que siguieron la vida, o sea, yo me acuerdo perfecto de que me mandaran las fotos del baby shower, de tal, o sea, la celebración de su vida, o sea, Laura preciosa, panzona, ¿no? Haciendo su esplendor de mujer, celebrando la vida de su hija, abrazada por su marido, o sea, creo que al final también eso era fuerte para los que lo veíamos, ¿no? De fuera, porque es como, pero ustedes saben que es incompatible con la vida. ¿Por qué están tan felices? ¿O por qué esa alegría? ¿O por qué ese tal? Y creo que ahí es donde empieza a venir esa esperanza con mayúsculas, ¿no? Que no era solo de se va a morir o se va a curar, sino una esperanza puesta en el Señor, ¿no? Y hay algo importante y era que de pronto era, o sea, de pronto uno cuando nosotros al sentir eso que sentíamos con ella, de pronto lo que podía es ver las personas que como que, bueno, oramos para que se cure, como que nuestra esperanza está en que ella se cure, pero en realidad nosotros también, es que nosotros recordamos cada año a nuestra hija en todo momento, entonces siempre llegamos como a una conclusión diferente. Y yo le decía a mi esposa estos días, le decía que nosotros no esperábamos que, o sea, no teníamos la esperanza puesta en que se curara, sino en que ella pudiera salvarse. O sea, nosotros poder llevarla al cielo, que es el final el propósito que tenemos nosotros con nuestra familia, que yo pueda ser motivo de llevar al cielo a mi esposa y ella también llevarme a mí, y nosotros obviamente a nuestros hijos. Entonces, no era como que orábamos tanto porque ella se curara, o sea, nosotros realmente deseamos que el Señor hiciera su voluntad, pero también que si era la voluntad, nosotros pudiéramos llevarla al cielo. Incluso nos preparamos para eso, para ese momento, porque fue obviamente pues con agua bendita, bautizarla, todo ese tema. Pero bueno, y ahí también me estoy adelantando. No, pero justo creo que yo me acuerdo que algo muy impresionante era ver cómo el embarazo iba avanzando, avanzando, avanzando. Ujú. Y, o sea, porque al principio era como oigan, ¿se puede morir en 2 semanas? Sí. Como, tal vez, o sea, en el, así, caso más, tal, pues nace y vive unas horas y se muere, ¿no? O sea, era como, y yo me acuerdo que era muy impactante ver cómo iba avanzando, iba avanzando, iba avanzando. Hablo de estas fotos, ¿no? O sea, Laura guapísima con su panza, celebrada la vida de Kiara, tal. Y creo que cada vez se veía más cerca, ¿no? Que por lo menos era muy probable que Kiara sí naciera, ¿no? Eso, Sí. pues, ¿qué era también para ustedes? Bueno, nosotros en ese proceso del embarazo, como tú lo cuentas, siento que no éramos tan conscientes de lo que la vida de Kiara estaba haciendo, no solo en nosotros, sino en las demás personas, sino como que de pronto todos esos testimonios vinieron fue después. Pues en el camino sí nos íbamos como enterando de cosas, de hecho hubo un momento en que una compañera de, de estudio mío de la universidad me contactó por Instagram súper extrañamente porque pues ni siquiera éramos muy cercanas ni nada, a contarme una vez que había fallecido una tía muy cercana de ella y había soñado con ella y en el sueño estaba ella, Kiara, yo, la Virgen María. O sea, era una cosa súper extraña que una persona tan lejana a mí, a nuestra familia, me escribiera a contarme que soñó con eso. Además que
ella por qué tendría, ni siquiera podía saber el diagnóstico de qué era porque nosotros no lo habíamos contado en redes o algo así para ese momento, si mal no recuerdo. O sea, no había como punto de conexión entre una cosa y la otra. Y, y así muchas cosas, conocimos personas, historias en todo el camino que nos iban dando como luces de lo que estábamos viviendo y de lo que íbamos a vivir. Y el embarazo, como dice, fue avanzando de tal forma, de una manera tan natural en medio de todo, que nosotros no éramos tan conscientes del punto en el que nos encontrábamos. Creo yo que, que ese punto como de realidad, de choque otra vez, fue en enero de 2023, que yo tenía como 31 semanas de embarazo, más o menos, y nos fuimos a hacer una ecografía eh, con un doctor, como el doctor este que se dice que nos acoge como un papá. Él es muy profesional, muy humano y sabe demasiado, o sea, es como un referente acá en Colombia. Y él nos dice, yo todo el tiempo durante el embarazo de Kiara tuve un riesgo de preeclampsia porque las arterias uterinas siempre estuvieron muy elevadas. Pues asumimos que siempre fue por su mismo síndrome, pues ella estaba enferma, era una bebé enferma y pues de cierto modo al compartir tantas cosas, sangre y eso conmigo, pues generaba ciertos riesgos también, factores de riesgo para mi salud. Pero ese día fue súper fuerte porque él, en medio de su humanidad, de su empatía, como lo llamamos también ahora, él dijo, no, o sea, esto no va más. Tu vida está demasiado en riesgo. O sea, él le dijo a Jesús, David, vas a perder a tu esposa. O sea, eso fue demasiado fuerte para nosotros, porque ahí sí fue como que nunca habíamos sido conscientes de que eso pudiera pasar. Como se suponía que la vida que podía llegar a perderse era la de ella. Nunca asumimos que podía yo estar en riesgo y fue como otro punto súper doloroso para nosotros porque era qué hacer. Y Jesús David desesperado como que, ¿cómo así? ¿Qué va a pasar contigo? Y yo era como que no importa qué pasa conmigo, importa la bebé y tal. O sea, nosotros hasta acudimos a nuestro párroco y le decíamos qué vamos a hacer, qué decisión tomar, porque la recomendación médica fue, hay que inducir el parto. Y nosotros decíamos, hay que desembarazar, tienes que desembarazarte ya, o sea, sal de aquí, habla con tu ginecólogo, que te ingresen a la clínica ya y todo. Y nosotros decíamos, bueno, yo decía, ¿por qué sí? O sea, yo sé que ella eventualmente puede morir, pero si me desembarazan ahora, o sea, el riesgo de que muera era demasiado más alto porque apenas habían 31 semanas, era una bebé que además, por su condición, no había crecido normal y todo. Y bueno, qué padre, qué hacemos, qué es lo correcto, no sé qué. Me acuerdo que nos buscó como otros conocidos médicos que nos pudieran asesorar o aconsejar. Finalmente, bueno, lo que tu ginecólogo diga y todo. Y bueno, llamamos a nuestro ginecólogo. No, doctor, esto, eh, este doctor dice esto, encontró esto hoy en la ecografía, ¿qué vamos a hacer? Y él nos dijo, bueno, vamos a calmarnos, váyanse para la casa y yo cuando me desocupé de mis consultas, te envío la orden de ingreso a la clínica, para que te vayas para la clínica e iniciamos todo el proceso. Y nosotros, bueno, pues Esperando la llamada. ya nosotros con lo que nos había dicho el sacerdote y eso dijimos, bueno, lo que diga el doctor, vamos hacia adelante. Y resulta que llegó la noche y él no aparecía. Él apareció súper tarde y me llamó cuando iba saliendo de su consultorio. Me dice, no, Laurita, ya déjame que llegue a la casa, te mando la orden para que mañana a primera hora te vayas para la clínica. Y yo, bueno, listo. Y al rato me llama. Pasó un buen rato. Me dice que, así como agitado, y me dice, bueno, ya yo acabo de llegar aquí a mi apartamento. Me tocó subir 11 pisos por escaleras porque el ascensor estaba dañado. Y mientras venía subiendo las escaleras, obviamente pensaba en ti, en tu resultado, qué voy a hacer contigo, ta, 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 ta. Y bueno, yo no te voy a dar ninguna orden para que vayas mañana a la clínica. Te voy a dar es una orden para que te vayas a hacer unos exámenes. Como el riesgo estaba en la preeclampsia, que pues el médico que me había revisado decía que era ya inevitable, o sea, como que podía ser en cualquier momento una hemorragia o algo así. Él dijo, no, nuestro médico dijo, vamos a hacerte este examen que calcula realmente cuánto es el riesgo, o sea, exacto de que tus arterias uterinas terminen muy elevadas y pueda ocasionarte sí, como una preeclampsia, una crisis de preeclampsia, y dependiendo de esos resultados tomamos una decisión. Entonces fue como que, ok, un respiro, hay una luz de esperanza en el camino nuevamente, y el Espíritu Santo iluminó a este señor, porque Gracias a ese elevador que nos sirvió. Wow. si el ascensor no hubiese estado dañado,
yo hubiese terminado al día siguiente a primera hora en una clínica y bueno, ya sabemos lo que pasaba. Y ahí seguimos en adelante hasta la semana 36. Bueno, ¿Pero qué pero, pasó con el estudio? El bueno, estudio. el estudio salió pues que en medio del riesgo, alto riesgo que yo tenía, no, es decir, Dentro de lo más alto, dentro del número pero de mujeres con riesgo de preeclampsia, yo estaba como en el porcentaje más bajito de riesgo. Es decir, él decía, con este resultado nos podemos ir 4 semanas más. A las 4 semanas de este examen, te lo vuelvo a hacer y ahí vamos cada vez dándole más chance a pues, que ella crezca y sabiendo si realmente puedes hacer una crisis hipertensiva o no. Y bueno, con esos resultados me hicieron ese examen, me lo alcanzaron a hacer 2 veces, llegamos hasta la semana 36. En la semana 36 fue un miércoles de ceniza, un miércoles de ceniza que fuimos, bueno, fuimos a nuestra Eucaristía temprano, extrañamente porque pues yo no estaba trabajando, Jesús maneja su tiempo, pero ese día decidimos como ir muy temprano, como, bueno, sí, no tenemos mayores compromisos, vamos a cumplir temprano con este compromiso. Y fuimos y yo tenía cita médica. Cuando cuando llego yo a la cita médica, mi ginecólogo pues me revisa todo, me hace el chequeo de la presión arterial y la presión arterial elevada, pero yo no sentía nada. Y él, bueno, de pronto estaba agitada, acabas de llegar, llegaste corriendo, caminando, no sé, el pasillo, una cosa a la otra, y vamos a repósate tal y te la volvemos a tomar. Y nada, o sea, seguía igual, alto. Él dijo, no, esto no me gusta, ahí mismo está su consultorio al lado de la clínica, quédate en la clínica, ve, yo te doy la orden para que ingreses y hay que hacerte un monitoreo durante 24 horas, te hacemos unos exámenes y pues ahí vamos tomando, viendo qué sucede para tomar las decisiones. Y de ahí en adelante, bueno, yo alcancé como a ir a almorzar y eso, ingreso, me hospitalizan para hacerme todos estos chequeos, pero presión seguida la alta. presión se no, alcanzó a normalizar, pero eso fue un miércoles. El jueves en la noche me volvió a salir alta. Y ya él sí dijo, no, ya esto no va más de aquí, no me gusta, estamos en semana 36, ya tú de aquí no sales embarazada. Y fue como que ya la decisión. Nosotros en ese momento realmente confiábamos ya demasiado en el criterio de nuestro médico. Y él decía, ya tu vida está en riesgo, o sea, ya él sí no lo estaba diciendo de frente, ya él estaba siendo muy honesto con nosotros. Y, pero también éramos conscientes pues de que estábamos en una semana, entre comillas, más sensata, más normal, que pues si bien es un bebé muy prematuro, había pues expectativa y podía haber esperanza de que algo bueno sucediera, por decirlo así. Y él también alcanza, bueno, a mí al igual me inyectaron para poder hacer maduración pulmonar, o sea, como que a Pero pesar falta, de la condición de la bebé, médicamente ellos seguían haciendo todo para garantizar sus condiciones. En la clínica se acercaron a nosotros, una perinatóloga, las enfermeras, psicología, todo, decir, aquí vamos a estar con ustedes, esto va a ser humanizado, como no hay mayor esperanza, esa expectativa pues de que ella sobreviva, ustedes van a tener todo el tiempo que quieran para estar solos con ella, para qué nos las vamos a llevar, para qué los vamos a separar a ustedes si pues sabemos lo que puede suceder. Y nos explicaron y fueron como que preparándonos y abonando el terreno para que ese momento, cuando llegara, fuera como lo más especial para nosotros. ni que supiéramos qué iba a pasar, porque no sabíamos nada, o sea, qué iba a suceder de ahí en adelante. Laura estaba monitoreada y nosotros esperamos desde el jueves, miércoles, hasta el sábado, porque iba a ser parto al final de todo. Entonces esperamos de miércoles a sábado el parto, porque la hora de parto empezó el mismo Bien. viernes. O sea, gracias a Dios, estábamos como muy tranquilos realmente. Yo siento que, no, fuera lo que fuera a pasar, ya estábamos muy tranquilos. Ya teníamos de pronto todo el recorrido de los 9 meses, bueno, 8 meses y pico, casi 9, como de vivir con Kiara, de que nuestros amigos nos acompañaban, de que nuestros familiares nos acompañaban. O sea, no era como que, no fue como el día uno que nos enteramos, sino ya después de haber vivido todo ese proceso con Kiara. Incluso nosotros alcanzamos a hacer un retiro, alcanzamos a hacer un retiro espiritual acá en la ciudad de Barranquilla. Eh, nuestros amigos, creo que nuestros amigos de la parroquia también tenían un retiro y estaban en ese retiro orando por nosotros. Eh, hicimos bastantes rosarios. Eh, bueno, no sé, Sí, o sea, sin duda como que fueron preparando y disponiendo su corazón, ¿no? Para recibir lo que fuera a hacer desenvolver ese regalo. sentimos Ustedes, acompañados totalmente.
exacto, que nos íbamos a encontrar. Sí, yo pienso que también fue bueno de pronto no saber cómo iba a ser todo. Bueno, entonces, logísticamente teníamos claro eso, pero no en la realidad cómo iba a ser porque pues no, no sabíamos qué esperar una vez ella naciera. Fue un parto vaginal, los médicos nos habían preparado para eso, porque con todo el riesgo que yo traía en el embarazo, no era recomendable una cesárea, pues bueno, la cesárea finalmente es una operación y una cirugía de alto riesgo también por todo lo que implica, y ellos como que decían que no era tan Recomendable. recomendable someterme a eso porque podía ser algo peor. Y yo pienso que también en parte era porque, ¿para qué te vamos a someter a eso si finalmente esperamos el resultado que esperamos? Y hubiese sido más dramático quizás para nosotros, no lo hubiésemos podido vivir de la manera Disfrutar, en la sí. que lo vivimos. Fue un parto que a pesar de ser muy doloroso físicamente, también una vez que ella nació fue para nosotros eh, Sí, un cielo en la tierra, o sea, un poquito de cielo en la tierra. ella Eh, nació el 25 de febrero de 2023. Y sí, decimos que fue un cielo en la tierra porque la verdad, yo, bueno, primer parto que íbamos, además, o sea, que yo iba, que yo presenciaba con mis ojos, porque eso es impresionante, obviamente, pero fue un parto muy bonito, muy tranquilo, Laura lo hizo súper bien. De verdad que se sintieron todas las oraciones de todos los amigos y familiares que estaban pendientes de nosotros. Fue algo maravilloso. Yo creo que, o sea, para mí fue lo mejor, o sea, una de las cosas que ha marcado mi vida de ahí en adelante. Ver el parto de mi bebé y además sentirla, que ahora estuvo con nosotros 2 horitas, y 2 horas y 20 minutos. La cargamos, la besamos, la pechichamos, le pusimos su ropita, la bautizamos sobre todo. Alcancé a bautizarla, ponerle, eh, darle su vida a Dios, que fue lo más importante. Y, y fue un momento muy maravilloso, realmente no. Yo siempre a todo el que me pregunté cómo fue, cómo se vio un cielo en la tierra, porque se lo juro que fue algo súper rápido, pero súper íntimo. Estuvimos solo los tres, incluso nos acostamos en la camilla, en la cama de parto, los tres, y tenemos una foto, pero bueno. Eh, y bueno, Yara estuvo con nosotros 2 horas y 20 minutos, escuchamos un poquito de su voz, tenemos fotos de ella, ¿eh? sí, de su llanto. No, De su llanto. y los que nos estaban acompañando, pues el equipo médico, todo, incluso mi mamá también pudo estar ahí, era como que pónganse la foto, la pijamita, póngansela, o sea, era Papá del como, cordón. papá, hay que cortar el cordón, o sea, no había como una predisposición, sino que todo el mundo estaba totalmente dispuesto y presto a que para nosotros fuera algo sublime, o sea, fuera algo único. Y se encargaron, bueno, Dios a través de ellos se encargó de que así fuera, o sea, fue cero doloroso, fue cero triste este momento en particular. Ahí ya la revisaron como una bebé normal, le tomaron sus medidas, sus signos vitales, todo, y se siguió, por supuesto, el protocolo para una bebé con su condición, pero nos permitieron como vivir ese momento tan íntimo, tan humano, pero también tan, ¿cómo se dice? O sea, tan sublime, no era solo terrenal, sino también era como ya Dios, Sobrenatural, sí. sobrenatural, era sobrenatural. Y bueno, no, el protocolo también indicaba que después de cierto tiempo debían llevársela, porque si ella sobrevivía ese tiempo, al igual sí, pues como que correspondía hacerle ciertas revisiones ya un poquito más detalladas y pues se la llevaron. Eh, ya nosotros pues nos pasaron a otra habitación y esto, y ya como a las 2 horas y 20 más, bueno, no, como a la hora de todo, de habérsela llevado, pues el médico fue a decirnos que pues finalmente ella misma, digamos, por su propio cuerpo, pues fue dejando de respirar y ya. Y pues Bonito. falleció, no sufrió, no hubo como que mayor intervención médica, la indicación era para que vamos a correr, a abrir, a operar, a someterla a ciertas cosas, pues sí, sí ya sabemos Exacto. lo que se espera. Y pues realmente fue también una indicación médica que nosotros asumimos con mucha tranquilidad. No fue como que insistimos, dijimos, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen aquello? Sino nos sentimos tan bien acompañados y respaldados que no hay como hoy en día para nosotros un reproche alguno de si faltó o no faltó. Se lo dimos todo y Y, ella nos dio todo, pues. y obviamente ese momento de esa noticia sí fue como fue full fuerte, sí fue doloroso, sí fue motivo de, pues, de llanto,
sabíamos que iba a pasar, pero al igual, por mucho que uno crea estar preparado, nunca estamos preparados para eso. Y, y ahí viene como que también otro momento fuerte para nosotros, porque pues tocaba hacer como que todas las diligencias para poder después que a mí me dieran el alta, poderla enterrar, y bueno, todos esos trámites pues legales de papeleo que hacen como que más doloroso todo el proceso. Pero bueno, ahí lo pudimos hacer. De mi parte, era como que yo no podía hacer mucho porque obviamente estaba de cierto modo incapacitada para, para hacerlo. Le tocó como a mi esposo solo recibir su cuerpo, bueno, todas esas cosas que, que duelen bastante, pero, pero finalmente el día que pudimos hacer como su velación, estar acompañados de la familia, de los amigos, eh, incluso leer unas palabras, recordar que nacemos para no morir nunca y todo esto, fue como un momento de mucha fortaleza. Realmente el Señor nos llenó de esperanza. De pronto, esa esperanza que durante el embarazo, si bien tratamos de mantenerla encendida, eh, pues no podemos negar que había como, no estaba en 100%, o sea, estaba ahí como un poquito apagada, con llama baja, pero yo siento que ese momento fue como de reavivarla, de tener claro y de estar seguros que ella nació, que murió por causas naturales, porque Dios la llamó a su lado, que pudimos darle nombre, que pudimos bautizarla, que pudimos agregarla a los hijos de Dios y Y que me, enviarla y estar seguros que la enviamos o la ayudamos a ir al cielo, ya era como, fue para nosotros motivo de mucha alegría y de esperanza. y que se fuera amada, que fue lo más importante, que ella se sintiera amada por nosotros, que es respaldada por su familia, que al fin y al cabo es donde pertenece. Eso, que es ella, además. Yo recuerdo mucho que nosotros hicimos mucho, o sea, tuvimos un contacto también muy interesante con la enfermera, ¿te acuerdas? Con la enfermera que la recibió, que también nos escribía, incluso, creo que estuvo para el de Pablo, no, eso no pasó, estuvo para bueno, para más adelante, también con la pediatra que estaba de turno, Sí, que también nos pidió que podía incluir nuestra historia en algo que ella quería hacer como un encuentro particular, pero como quiera, después de todo esto, bueno, que ahora viene lo bueno, porque después de su muerte ha sido recordada por muchas personas y sobre todo que ha sido testimonio de muchas cosas, como decíamos al principio. Por ejemplo, lo de la doctora que tuvo pues encuentro, quiso mostrar su historia. Más adelante, lo que te decía de que las personas abrían su corazón para que con este testimonio abrían su corazón hacia nosotros, porque conocimos después muchas personas que nos decían, sí, yo también pasé por esto, y ni nos imaginábamos que los matrimonios o personas que te podían encontrar en la calle podían pasar por esto. Entonces, eso realmente a uno le llena el corazón porque uno dice, o sea, cómo su vida que fue tan corta en este mundo, cómo algo, digamos, tan pequeño que fue ella, porque era una bebé muy pequeñita, tan linda, eh, puede tocar tantas personas a través de Dios, a través de ella, que es lo más importante. sí, la enfermera que la recibió en el parto, ella lloraba con nosotros, ella decía, no lo puedo creer, yo nunca había vivido un momento tan sobrenatural, era como que verla iluminaba, ella transformó mi vida es un antes y un después de Kiara, todavía me escribe, o sea, era la perinatóloga, incluso nuestro médico, después la secretaria de nuestro ginecólogo nos decía, ustedes venían aquí con esa alegría, con esa sonrisa, y yo no podía creer, yo ni siquiera sabía a ustedes qué decirle, pero lo veía tan normales que era como que bueno, y nos contaba también de lo que nuestro médico le decía como en intimidad después a ella cada vez que nos podía atender. Y, y bueno, una gran amiga de nosotros nos dice que Kiara es como una fuente, como un oasis del que siempre hay agua, un pozo, creo que es que dice, del cual siempre hay algo que sacar, o sea, siempre hay agua que viene y sale y han pasado 2 años y medio y sigue saliendo Sigue bendiciones y estando presente en nuestra vida. creo que hemos hablado ya demasiado. Al final Yo no puedo hablar, o sea, al sigan final hablando. en el velorio, ya para su entierro, nosotros hicimos unas tarjetas y pusimos una frase que para nosotros o sea, ha sido como ese inicio de la historia de Kiara y todavía se mantiene vigente, que es la de Timoteo. Sentimos que obviamente su vida o sea, marcó demasiado, pero sentimos que ha marcado mucho más desde que fue al cielo. O Sí, sea, para nosotros la certeza del cielo se volvió aún más clara
desde el momento en que Kiara fue allá. ¿Por qué? Porque muchas cosas empezaron a pasar en nuestra familia, los testimonios que te decimos. Nosotros durante el embarazo de ella hicimos unos talleres de oración y vida que son, pues, no sé, para los que no conocen, fueron creados por el padre Ignacio Claro. Larrañaga, que en paz descanse. Y en esos talleres hablábamos mucho de la prueba de Dios, pero no la prueba como que Dios te somete a prueba, sino de la prueba de Dios, de que Dios existe. Y durante todo el embarazo y todo, siempre queríamos como ser prueba de Dios, como que nuestra familia fuera testimonio, fuera luz, fuera, las demás personas pudieran decir, ok, sí, Dios existe. Bueno, Bueno, nosotros queremos compartir esta cita bíblica porque nos ha acompañado bastante y creemos que, bueno, y queremos regalársela pues a todas las personas que nos están viendo y también a ti y a tu familia, yo. es que no la encuentro. La Entonces, si quieres tarjeta. decir algo mientras la buscas o preguntarnos otra cosa. Aquí la tengo porque me la mandaron. Ajá, yo por eso te iba a decir, busca la tarjeta de Sí, de cumpleaños. hecho, o sea, esa tarjeta que, bueno, o sea, no hay palabras, que dice la de los cachetes más suaves que ha besado su papá. Que la leo, no puedo dejar de llorar. Pero, ay, no, ya. Pero Dice, ¿cuál es la cita? sí, Que no la Mami, encuentro. por es ahí. del 2 Timoteo 4:7. Ah, Sí, Mateo ok. hemos, 4:7. hemos participado en una noble competición, hemos llegado a la meta en la carrera, hemos conservado la fe. Si era esa, ¿no? Segunda de Sí, Timoteo es cuatro eso. siete. Sí, sí, sí. Y hemos participado. Obviamente ahí San Pablo habla como de la carrera y de la batalla espiritual que es la vida en sí misma. Nosotros, digamos que únicamente podemos hablar de ese pequeño capítulo, pequeño gran capítulo de nuestra vida y de nuestra familia que ha sido Kiara. Y por lo menos sentimos que con orgullo podemos decir que esa pequeña gran batalla que libramos con ella, eh, salimos victoriosos y que conservamos la fe. Porque, porque de pronto nuestro sacerdote párroco amigo, él nos decía, o él decía en el velorio de ella, ¿qué sería de Jesús y de Laura si no tuvieran la fe? O sea, muy probablemente hubiésemos sido un matrimonio, no sé, que se hubiese reventado, que no hubiese podido sostenerse, porque es algo completamente insostenible, es algo que supera nuestra humanidad y solo la esperanza del cielo, solo la esperanza de que hay un propósito más grande, solo la esperanza de que nosotros no nacimos para este mundo, es lo que nos daba la fortaleza, nos da la certeza de que la muerte no es el fin, sino que al contrario, es el inicio de todo. Qué impresionante, bendito sea el Señor, porque creo que es difícil, apenas lo hablaba con mi familia, pero qué Y fácil es que, bendecir al Señor. Ay, como que creo que se habían ido, sí, pero como que qué fácil es bendecir al Señor cuando todo va bien, pero bendecir al Señor en la tribulación y bendecir al Señor en la cruz y conservar la fe en Él y en su bondad en medio de tanto dolor, creo que pues sí, es la fe, ¿no? Que estamos llamados a vivir y que ustedes recibieron la gracia, porque al final todo el tiempo lo hablaban, o sea, las oraciones de la gente, o sea, que los acompañaban, el que de verdad Dios les dio las gracias para poder vivirlo abrazados de Él, literal, porque si no, como dijeron, o sea, decía Laura, es insostenible, es antinatural, o sea, no es lo natural enterrar a tus hijos, ¿no? Y bendito sea Él que les permitió y les ha permitido además ser testigos de tantos frutos, o sea, de su vida que ha sido tan fecunda. sí, muy fecundo. Demasiado fecunda. Nosotros, durante el embarazo de Kiara también teníamos muy presente la historia de una bebé de España que también pues contra todo pronóstico nació y creo que ya hoy tiene como 3 años. Y su mamá en una entrevista decía que durante su embarazo cuál era la esperanza y era la esperanza de vida que el Señor quisiera, o sea, lo que Dios quiera. Y eso también pues como que nos acompañó y nos fortaleció muchísimo. Luego entonces de Kiara, dentro de todas las cosas, de todos los regalos y las gracias que ella nos y favores que nos ha alcanzado desde el cielo, em, estuvo uno súper grande y fue que esas gráficas tortuosas y tormentosas para Josie se mejoraran. Es como si su vida y su paso por mi vientre y por mi interior hubiese sido como
no sé, un bálsamo, sí, una cura, un medicamento que vino a limpiar y de cierto modo a sanar nuestra, físicamente, mi fertilidad, nuestra fertilidad, porque pareciera que de manera mágica, después de su nacimiento y de su paso por mí, todo mejoró. Mis ciclos empezaron a ser unos ciclos normales. Y todo esto tiene una implicación también muy fuerte porque era que obviamente, por lo que acabamos de pasar, que era un tema genético, cromosómico, la recomendación médica es, ojo, que ustedes no pueden quedar en embarazo No, todavía. y es que eso fue lo más duro. Eso fue, creo yo que lo más duro que nosotros pudimos haber vivido. Incluso, bueno, esa fue creo que la segunda cruz que nos tocó cargar bien pesada. Porque cuando me acuerdo yo que pasó lo de que era, bueno, eso no lo dijimos, y es que cuando ya se da el diagnóstico oficial, a la hora de que hacer una amniocentesis, que es como una pullita que le ponen por el Una prueba. estómago, una prueba, una pulla, una prueba que toman por la barriga, llega al útero y le sacan un poquito de líquido amniótico. Y ahí detectan que es trisomía 13 por eh, traslocación. Bueno, nosotros en ese momento como que, bueno, no sabemos, pero pues tampoco vamos a indagar en eso. Y resulta que nos envían a genética. Ya habiendo pasado todo lo de Kiara, nos envían a genética. Y resulta que eh, nos explica el genetista que, o sea, nos lo dice así o sea, él cuando ve la prueba dice, oh, no, o sea, hace así como que no, esto no puede ser. O sea, y nosotros, ¿qué? ¿Qué pasó? Otra vez. Va a Y suceder de nuevo. va a suceder de nuevo, ¿qué pasó? Y él nos dice como que, bueno, hay tres formas, por, no sé, mosaico, hay otra, y por translocación. ¿Qué significa translocación? Que alguno de los dos lo tiene. Y ahí es cuando mi esposa habla del tema genético, o sea, que no podemos tener hijos porque somos incompatibles. Entonces él dice, no, si alguno lo tiene, eh, cada vez que intenten tener hijos va a pasar lo mismo. Y si no es 13, va a pasar otra, y así, así, así. Y ahí, Eso es lo increíble y fuerte. y ahí obviamente había otro temor, porque entonces Claro. ya nosotros empezamos como a echar hacia atrás y decíamos, ok, tuvimos una primera pérdida que puede estar relacionada con todo esto. Es decir, que según, obviamente uno humanamente sobrepiensa y dice, somos incompatibles, o sea, más nunca vamos a poder tener hijos. Y la nueva prueba o la nueva cruz era, toca No, esperar los resultados genéticos para ver si ustedes pueden ser compatibles y si resulta que no son compatibles, pues la recomendación médica va a ser, no pueden intentar, no, o sea, no pueden quedar en embarazo no porque pueden intentarlo, porque si quedan además, embarazo va a venir algo igual o parecido. peor, era como puede pasar algo igual o peor. Y eso sí fue también muy fuerte porque, como Nosotros así, éramos jóvenes, imagínate, nosotros incluso pensábamos en que, o sea, no vamos a poder tener hijos tan jóvenes, entonces mi esposa decía, no puedo darle hijos a mi mamá, nietos a mi mamá, perdón. O sea, tantas cosas, yo decía, ¿cómo así? O sea, tan jóvenes, y Laura decía, ojalá lo tenga yo, y yo decía, no, ojalá lo tenga yo, porque o sea, como para aliviar el sufrimiento y todo esto que estamos viviendo, que además fue una larga espera, porque pues aquí ese tema sí es un poquito complicado. fue, Kiara nació en Sí, febrero y nosotros obtuvimos los resultados médicos, o sea, todo el proceso genético tal, fue en octubre. sí. Y todo este tiempo, con el Creighton, que sí funciona, marca la cuña, eh, y cuando llegan los resultados, nosotros acudimos a como tuvimos como dos opciones, dos médicos que siempre nos iban acompañando genéticamente. Y cuando llegan los resultados, vamos a uno al que había dicho como que no, esto dramático tal, y el tipo como que, No, espérate, cuando llegan los resultados, antes de que ella diga eso, porque este tema también, pues, imagínate que llega el resultado y el de mi esposa dice algo en el cromosoma 17, algo así, y el mío no tenía nada. Y entonces ya te imaginarás esta mujer cómo se puso. Y yo tengo esto y tengo, y te vas a averiguar en internet, o sea, fue lo peor que Sí, se sí, puede hacer, sí, pero, sí. pero bueno, no pasa nada, confiemos, todo va a salir bien, vamos a nuestra cita. Entonces fuimos a la cita y resulta que el genetista nos dice, no, no, o sea, no sé, ustedes no tienen nada. Y Laura, no, pero mire que ahí dice en el cromosoma 17 que tengo tanto. Dicen, no, eso es como si tuvieras una peca en la frente. Algo así. O sea, como que tú siempre vas a aportar esa peca. Y nosotros así en la cita ay, ¿qué pasó como que, entonces? ay, entonces, ¿qué pasó? Y él dice, no, pues no te lo puedo explicar, no sé qué pasó. Ya. O sea, no lo pude explicar, me dijo, no sabemos qué fue. Y por eso mi esposa decía el tema de que Kiara alcanzó muchas cosas para nosotros principalmente nuestra fertilidad, porque creemos que ella primero se sacrificó por sus hermanos, y ya llegaremos allá, se sacrificó por sus hermanos y por su familia, y porque vino a regular todo. O sea, incluso estamos confiados de que ella pues tuvo algo que ver con eso.
esa translocación del cromosoma 13, que ya no está. Entonces, imagínate. Y bueno, y no conforme a eso, nos hicimos otra prueba particular para estar seguros. Y efectivamente, sí, tampoco la doctora dice, no tengo explicación cómo fue eso, digamos que, o sea, al azar, tuvieron que haber vivido, pero no hay explicación. O sea, ahora, hoy en día, digamos, al 8 de julio de 2025 no tenemos una explicación científica, más que la que el Señor nos ha dado, que ahora tuvo que haber venido a nuestras vidas por el motivo de la familia, de sus hermanos, de todo lo que hizo en mi esposa. Eh, y bueno, maravilloso, No, no, realmente no, o sea, sí es inexplicable. que bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. ¡Ah! Es demasiado, bendito sea el Señor. Yo no Estoy, puedo hablar tanto. no, A la una de cero. la mañana. Esto se trata de esto, creo que es el episodio más largo en la historia de Amar Así, pero oigan, gente, o sea, pónganle pausa y véanlo por cachos, no importa, o sea, creo que al final no ha sobrado una sola palabra porque es eso, o sea, estamos siendo testigos de su esperanza y eso creo que nos inflama nuestra esperanza y pues creo que, o sea, hay como demasiadas luces, ¿no? Que creo que han ido mencionando tantas bendiciones, tantos regalos, poder ver la vida donde el mundo ve la muerte, poder ver la fecundidad, ¿no? Donde la gente ve pues una tumba, poder mirar también lo que ha sido para ustedes, porque hablamos muy al principio de esa primera renovación de votos, pero, o sea, sí me gustaría detenerme un poco en como matrimonio, ¿no? Pues sobrellevar todo lo de que hay, toda esa posibilidad de genéticamente, o sea, creo que esto podría tronar a muchos matrimonios, ¿no? El volver a una casa donde esperabas venir con un bebé y no está, y que la vida sigue avanzando, pero nada es igual. O sea, si brevemente nos quieren compartir como, pues sí, o sea, de qué modo Dios les concedió unirse en la cruz, porque pues eso, creo que lo común es como que huir de la cruz y pues cada uno vivir su dolor, que obviamente cada uno lo vive diferente, pero cómo fue que sí, se compenetraron más en esa cruz. Yo siento que algo que nos ayudó mucho fue racionalmente, fue haber entendido que desde que nos casamos, si bien aceptábamos y consentimos en los hijos que Dios quisiera darnos también, también eso incluía los hijos que Dios no nos fuera a dar. Y de pronto, pues también hasta ese momento decíamos, ok, así ha sido la voluntad de Dios en nuestras vidas, hay que asumirlo. Duele, pero aquí estamos viviéndolo de la mano de Él. Y yo creo que lo único que nosotros podemos decir que realmente nos sostuvo fue haber entendido la sacralidad del sacramento, valga la redundancia, eh, que teníamos de por medio. Y es que fue, o que es para toda la vida, que nos convirtió en uno, que esa unidad nos hacía conscientes de que si a mí me dolía, a él le dolía. O sea, no era porque yo llevaba a mi bebé en el vientre y él no, entonces a él no le dolía. O porque él estaba afuera. Era como si yo lo estoy sintiendo, él también lo está sintiendo. Ser muy conscientes de eso. De pronto, pues suena fácil, no, no es que sea fácil, sino que lo asumimos así. Y ahí estamos juntos para toda la vida y obviamente ante posibles diagnósticos de no va a suceder de nuevo o no pueden hacerlo, lo que deseamos nosotros es bueno, o sea, aquí estamos juntos para eso. O sea, nos casamos y aquí estamos. Sí, refugiarnos mucho en el sacramento, que viene de Dios, sobre todo. Y ha sido precisamente eso, refugio. Mi casa y mi hogar ha sido refugio para mí en todas las ocasiones, en los momentos difíciles y también los felices que he vivido toda mi vida, desde que me casé, obviamente. Pero sí, o sea, yo amo mi casa, amo mi familia, amo estar aquí, mi esposa, compartir con ella. Yo creo que muchas veces las parejas cuando experimentan estas cosas tan fuertes, eh, la pérdida de un bebé, la enfermedad, enfrentarse a situaciones que no son cómodas para nadie, eh, tienden de pronto a ser un poquito más débiles o a verse más débiles. Y precisamente el matrimonio es el lugar donde te puedes sentir débil al lado de tu esposa o tu mujer al lado de tu esposo. Y no, nadie te va a reclamar nada porque precisamente ahí los dos están, en medio está Dios y sobre cualquier cosa pueden salir adelante. Yo siento que es importante, o sea, ahí es como vital poder uno decir, supe escoger, supe escoger, porque pues nadie nos obligó a escogernos o a elegirnos el uno al otro,
nadie nos obligó a decir sí quiero, sí acepto, pero por supuesto después de la pérdida de Kiara, de su muerte, para mí fue muy doloroso, o sea, yo viví ya en la intimidad un proceso muy fuerte, pues de tristeza, de muchas cosas, a pesar de la esperanza, a pesar de la fortaleza que el Señor me daba, humanamente hubo mucho, mucho, mucho dolor y mi esposo fue mi fortaleza, mi esposo fue como mi bastón, el que me soportaba, el que me sostenía, el que estaba pendiente de mí, el que se preocupaba por mí, cómo estás, o sea, estar ahí todo el tiempo en detalle, en presencia, pendiente de qué sucedía. Y yo en medio de pronto también de esa crisis y de ese duelo, entendiendo que él también lo estaba viviendo, ser también apoyo, sostén, soporte para él, porque pues la vida seguía, él seguía trabajando, él seguía saliendo a hacer su vida pues laboral y todo esto para el sostenimiento de nuestra casa y no, él no tenía como que mucho chance de acostarse a llorar, por decirlo así, pues todo seguía normal, había que echar hacia adelante. Así que bueno, creo que eso podemos decir. Me encanta que hables también de esa parte tan humana que justo a veces pensamos que está contrapuesta con la esperanza y con la fe, ¿no? O sea, como dentro de la paz y la esperanza y la alegría que emana el paso de Kiara por su vida, su muerte, ese momento tan sublime de cielo, de estar juntos los tres y tal, el dolor y el sufrimiento y la angustia y la tristeza, o sea, pueden convivir, ¿no? Y creo que ahí no es que no haya fe, sino que humanamente, ¿no? Hay que vivir los procesos y los duelos sin soltarnos de la cruz. Y ahí es donde está, pues, la fe, no en que niegues, no, que te está doliendo, sino en el dolor abrazarte. Y también qué bonito el que, esto que decías de pude, o sea, sé que elegí bien, como que creo que muchas veces subestimamos tanto la elección para el matrimonio, olvidando que haces esa promesa de que vas a estar ahí en la salud y en la enfermedad, ¿no? Y pues la mayoría de los noviazgos no se enfrentan a pruebas tan fuertes como para ver cómo va a reaccionar el otro, ver cómo está y ta, ta, ta. Pero claro que ves muchísimas luces y muchísimas cosas de cómo el otro podría tender a, obviamente no hay una garantía, pero a abrazar el dolor, a reaccionar en la prueba y sobre todo en quién va a poner su esperanza, ¿no? Y pienso que el que tú, bueno, cada uno, los dos, volteen hacia atrás y vean todo lo que han vivido y puedan decir, elegí bien, no pude elegir mejor, pues es un alivio para el corazón. Y creo que eso debe hablarles a todos los que no han elegido para siempre, como el decir, en serio, o sea, la persona con la que te casas no es solo la persona con la que vas a vivir la super luna de miel que vas a poder subir a Instagram y presumirle a la gente. De hecho, es, o sea, absolutamente lo de menos. La persona con la que te casas es esa persona con la que las adversidades que se presentan en la vida, mayores o menores, en grados más intensos o menos, vas a sobrellevar con esa persona, ¿no? O estás llamado a sobrellevarlas con esa persona, con Dios en el centro. Entonces también, qué bendición esa experiencia de ser amado, aun cuando pues ves tan fuerte tu miseria como puede ser un momento de tanta tristeza, de tanta vulnerabilidad, ¿no? Y esa experiencia del corazón de decir, y aquí soy amado, ¿no? Y saber que no tengo que hacer nada ni estar mejor para ser amado porque he sido elegido, ¿no? Para siempre. Y creo que pues eso se ha sellado en su corazón, en su historia y en su matrimonio para siempre, ¿no? Y bendigo a Dios por eso. Ahora, bendigo a Dios también por lo que vino después, que lo podemos contar pues ya muy brevemente, como para decir, ok, creo que, o sea, si la historia, o sea, si hubiéramos grabado este episodio antes de la noticia de Pablo, ¿no? Podríamos bendecir al Señor igual, ¿no? Y podríamos también mirar con esperanza. Y sé que ustedes me lo dirían, ¿no? O sea, como que sí quiero hacer esta aclaración porque no es que su historia se volvió una historia feliz, porque hoy tienen a Pablo y a Elías, ¿no? Y creo que ustedes me han transmitido eso como con mucha claridad y no quiero dejar de decirlo y ustedes lo pueden también decir cómo lo han vivido. Pero también, ¿no? En su caso, pues podemos bendecir al Señor porque también han venido Pablo y Elías, ¿no? Y creo que aquí sí vamos a tener que ser pues, más ágiles, pero no queremos dejar de anunciarlo. O sea, en octubre recibieron esa noticia de que genéticamente, inexplicablemente todo estaba bien. ¿Y qué pasó después? Bueno, voy a tratar de ser muy breve. Y voy a iniciar diciendo, eh, yo siempre digo que nunca he sufrido tanto y nunca he sido tan feliz como desde el día que me casé. Y eso es, no es que sean incompatibles como decía Tori. O sea, la felicidad y la tristeza también, el dolor, pues
digamos, felicidad y el dolor son completamente compatibles y, y aquí estamos. Después de ese resultado y de esa alta médica, por decirlo así, esa vía libre que nos dieron, pues iniciamos una preparación de cada uno de la mano de nuestro ginecólogo para decir, ok, vamos hacia adelante, vamos a intentarlo de nuevo. Obviamente había muchísimo miedo, muchísimo temor, pero fuimos hacia adelante. Nos preparamos y pasaron más o menos 3 meses cuando el médico nos dijo, ya, es momento de intentarlo, estamos listos, háganle. Y al primer intento quedé embarazada. Aquí está una nueva prueba positiva, muchísima emoción, muchísimos miedos, había muchos nuevos niveles por desbloquear, no solamente los latidos, sino también la ecografía de la semana 12, que todo estuviera bien. Y fuimos pasando, y todo iba saliendo bien. Fue un embarazo Y realmente. nosotros con muchas preguntas. Siempre que hay una ecografía de preguntar, pero doctor, eso está bien, pero doctor, eso está bien, doctor, eso está bien. Y nosotros, y me acuerdo algo muy chistoso es que cuando entrábamos a ver las ecografías, yo decía, ah, bueno, ahí está el cerebro, ah, bueno, ahí está el hueso nasal, ahí está el fémur. Y yo, ah, usted trabaja en el sector de la salud. Y nosotros, no, no, o sea, simplemente Tenemos hemos mucha visto historia. bastantes ecografías y podemos verlo. Pero, bueno, importante también decir que algo que sí, eh, digamos que es algo que siempre llevamos presente y es que ningún hijo reemplaza a otro. Nosotros, o sea, Pablo, gracias a Dios y alabamos a Dios por eso, pero él no vino a reemplazar a Kiara. O sea, Kiara no fue, esta no es la bendición por la pérdida de Kiara. Sí, no sé si me hago entender. Amén. Sí, 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 sí. porque cuando vivimos esa etapa o ese proceso con Kiara, muchas personas, y no de mala forma, lo veían como que ustedes han actuado bien, ustedes han hecho las cosas bien, han acatado la voluntad de Dios y Dios los va a bendecir. Y era como que esa bendición de Dios era con nuevos hijos. Y como si un nuevo hijo fuera a quitar su historia o el dolor que había generado, que había pasado, que había quedado en nuestro corazón por su pérdida. Y nosotros siempre tuvimos, gracias a Dios, muy claro que nosotros no habíamos hecho eso para que Dios nos bendijera con nuevos hijos o con hijos sanos y que estábamos, a pesar de todo lo que humanamente pudiéramos llegar a sentir, estábamos dispuestos incluso a entender o a aceptar, más bien a aceptar que Dios nos dijera, ok, de pronto van a tener muchas dificultades nuevamente para volver a intentar o quizás no lo pueden intentar de nuevo, en fin. Entonces, este embarazo de Pablo, después de Kiara, fue un embarazo de mucho temor, por supuesto. Además que también había a nuestro alrededor toda la gente, y está bien, y todo va bien, y todo va bien. Entonces, psicológica y emocionalmente es también muy fuerte, Sí. pero fue un embarazo muy tranquilo. Cuando descubrimos el sexo, esta vez era como el regalo para mí, porque yo quería que fuera niño. Y, y finalmente, el 13 de septiembre, bueno, voy a echar un poco para atrás. ¿Recuerdas que dije que el 14 de septiembre de Sí, 2022 sí, sí. nos enteramos del Salvación de diagnóstico la de Kiara? persona. Ujú. Y el 14 de septiembre fue la fecha para la cual me programaron cesárea, porque me iban a hacer una cesárea con Pablo. 14 de septiembre y yo decía, no puede ser, o sea, Dios, el 14 de septiembre nos enteramos de Kiara, y, oh sorpresa, este niño dijo, no, yo no quiero nacer ese día en el que ustedes supieron el diagnóstico de mi hermana Kiara, yo voy a nacer el 13 de septiembre. Entonces, Guau. A las 3 de la mañana a empezamos las 3 de la mañana, él se adelantó, me dieron dolores y todo, finalmente pues me hicieron una cesárea, pero él escogió su día. Y después nosotros decíamos como que, bueno, es único, o sea, él no quiso como que ocupar ya ese lugar que de cierto modo era o es especial o marcó mucho nuestra Significativo. familia. Ujú. Si no, no, yo voy a nacer el 13 de septiembre. y aquí Y, está Pablo. y nació Pablo, y nació Pablo en nuestra... Chiquito, hermoso, bendito Todavía sea sigue Dios. durmiendo, nos ha Sí, hablar un rato. cosito. un niño, Dios, súper especial, amado, una alegría que nunca habíamos experimentado. O sea, a pesar de todo lo alegre y felices que fuimos con Kiara y todo esto, pero ha sido único. Y bueno, súper felices, contentos, como que bueno, este mundo nuevo por descubrir de la mano de Pablo, wow, maravilloso, estupendo, vamos para adelante. Y resulta que pues Dios tenía unos nuevos planes para nosotros. Y, y sabes que Laura, siento que viví todo esto nuevo, que fue una nueva prueba positiva de embarazo a los 4 meses postparto, como si se me hubiese olvidado todo lo que había vivido. O sea, aquí sí voy a ser muy sincera porque hubo muchísimo temor. O sea, me ganó la humanidad en ese momento.
yo decía, ¿cómo así? Pablo está muy pequeño, ¿qué pasó? El Creighton, ¿qué está pasando? Y No le voy a guardar todo a Pablo. yo pensaba en que Pablo estaba chiquito y que yo tenía que como concentrarme en él únicamente, entregarme todo, no sé qué, bla, bla, bla. Y resulta que a mí, pues, mi ciclo, dentro de todas estas cosas que Kiara hizo, se me normalizó muy rápido después del embarazo, después de la cesárea de Pablo. Y yo dije, listo, vamos bien, o sea, arranco mis gráficas y no hay problema. Y arrancó mi gráfica fue que apenas inició el nuevo ciclo, quedé en embarazo nuevamente. Y fue demasiado temor, sentí mucho, mucho temor. Además por mi salud, porque médicamente me habían dicho, debes esperar un tiempo considerable para que tu cuerpo se recupere, todo esto, tal. Y yo decía, ¿qué va a pasar ahora? Yo ni siquiera quería ir al médico, porque decía, el médico nos va a regañar, Jesús David, nos va a echar de allá y tal. Nosotros llegamos a donde los doctores, sobre todo a donde nuestro ginecólogo, en el que confiamos mucho, y él nos, o sea, apenas me vio, dijo, ya, como que ya sé a qué vienes. Y nos felicitó, nos abrazó, nos dijo, no, vamos hacia adelante, O sea, el no. O miedo era, sea, yo le tenía era miedo a mi Sí, al ginecólogo doctor, al regaño del y doctor. al regaño, y resulta que él fue el que me dio como la fuerza esta vez. Él fue como que, y otro, el que, pues te decimos que siempre nos hizo las ecografías, eh, él nos dijo algo que a mí me marcó demasiado y fue, después de todo lo que ustedes han vivido, esto únicamente son bendiciones. Y, y yo decía, entonces, bueno, y en ese momento que yo tuve tanto temor, mi esposo siempre fue el apoyo, él estaba feliz, dichoso, ¿no? Además, como él siempre ha querido y que una familia numerosa y tal, y él estaba súper contento, o sea, ya llevamos 4. él nunca sintió temor, nunca nada, sino como que vamos hacia adelante, ¿qué importa, no? O sea, todo va a estar bien y tal. Y bueno, así nos enteramos de este segundo embarazo después de Kiara, que viene en camino otro niño, que es Elías. Gracias a Dios todo está muy bien, ya hoy tengo 6 meses y medio de embarazo. Obviamente, pues hay muchos limitantes, pues físicamente, humanamente sabemos que viene un reto muy grande para nosotros porque vamos a tener prácticamente 2 bebés al mismo tiempo, pero, eh, Pero buscando la niña siempre. La tercera es la vencida. pero sabe, Y otra niña. pero todo esto como que a mí en lo personal me ha ayudado a recordar y no olvidar las peticiones y todo lo que ya hemos vivido y todo lo que yo ya he pedido también, lo que yo le pedí a Dios, que era pues sanidad, fertilidad y todo eso, fecundidad eh, palpable pues, que pudiéramos tocar en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Y aquí estamos, la verdad, nos hemos sentido siempre muy respaldados, incluso por nuestra familia, por nuestros amigos, a pesar de la sorpresa, a pesar del escándalo que De ser escándalo podemos ser para las demás personas, cero que nos hemos sentido juzgados, porque obviamente, pues, la generalidad para el mundo es que, ¿cómo así? Ustedes están locos, ¿qué les pasa? O sea, son unos ya tiene un irresponsables, hijo. tienen un bebé tan chiquito, ¿cómo van a tener otro tan rápido? Pero realmente el Creighton funciona, ¿sabes? Tanto para espaciar los hijos como para buscarlos y, y Dios no se equivoca. O sea, Así es. Elías tenía que venir también a nuestra familia y aquí está y con el favor de Dios lo tendremos en unos 3 meses con nosotros y bueno, seremos oficialmente aquí en la tierra una familia de 4. Yo recuerdo cuando le pedía, antes de Kiara, recuerdo yo que siempre le pedía al Señor en mis oraciones, le decía, Señor, yo creo que mi familia sea santa. Y nunca me voy a olvidar de eso porque con Kiara yo siento que, o sea, como que bueno, tú quieres que tu familia sea santa, pues empecé a contribuir, o sea, Te va a pasar. hacerlo realidad, que te cueste, que valga la pena, que el ver el esfuerzo, ¿no? Qué fuerte. Y qué fuerte que, pues, que tienen muy claro hacia dónde caminan, ¿no? O sea, justo hacia esa santidad. Y siento que también mm, como familia se nos olvida que esa es la meta. O sea, alcanzar el cielo, la santidad y que eso no se puede vivir como un premio al final de la vida, bla, 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 sino que empieza hoy y que creo que empieza, aunque no era como el punto del episodio, pero viviendo la apertura a la vida. O sea, viviendo apertura a la voluntad de Dios en sus vidas. Y yo los veo a ustedes y justo escucho cada historia de cada embarazo y tal, 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 y digo, eso es la apertura a la vida. Porque genuinamente es abrirte a abrazar la voluntad de Dios en tu vida, que puede verse de tantos modos, ¿no? Con una fecundidad que no se limita a la carne, pero que también pasa en la carne, con hijos que llegan cuando quizá no los planeabas, ¿no? Entre comillas, con hijos que deseabas y parece que no llegan o que llegan y son entregados al cielo antes de tiempo. O sea, siento que
o sea, o antes del tiempo que quisiéramos, ¿no? Que yo los escucho y digo, o sea, esto es la apertura a la vida, bendito sea Dios, y es vivir con perspectiva de cielo, que es creo que hacia donde me gustaría dirigir el episodio, ya que ahora sí ya lo tenemos que cerrar, pero es como, o sea, Hemos hablado mucho. vivir con perspectiva de cielo, ¿no? Creo que lo decían al principio, pero sí, me gustaría como enfatizarlo y Jesús, tú que retomes esto que le pedías a Dios y como que se cortó, pero como de, o sea, quiero que mi familia sea santa. ¿Qué significa hoy para ustedes? Pues el cielo, que se nos ha prometido que Jesús nos ha alcanzado, pero también el que Jesús quiere que lo vivamos hoy, ¿no? Y como eso, pues podemos hacerlo palpable todos. Bueno, nosotros lo vivimos ahora, o para nosotros ahora es muy claro, sobre todo para hablarle a nuestros hijos o hablarle a nuestros hijos aquí en la tierra, de sus hermanos en el cielo y de qué es el cielo y de qué es la meta. O sea, hacia allá vamos a apuntar y que nuestra familia camina aquí en la tierra hacia el cielo. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza está puesta en que en algún momento nos vamos a reunir, creo que lo hablábamos antes de iniciar la grabación. Esa es nuestra esperanza, de que en algún momento estos lazos que hemos unido aquí en la tierra se encuentren todos completamente en el cielo y poder abrazarnos juntos, pues como familia que fuimos acá, allá en el cielo y compartir esa alegría y esa felicidad y la plenitud que el cielo nos va a dar. Y eh, cómo vivirlo también aquí en la tierra, yo creo que es aprovechar cada, cada cachito, como dices tú, cada cachito de cada oportunidad que el Señor nos va dando y que nosotros quizás no somos capaces de identificar. Decíamos que con Kiara lo vivimos en el momento en que ella nació y también nosotros decimos que con Pablo fue igual. Cuando Pablo nació, pudimos como que tocar un poco de ese cielo porque es como un momento tan pleno, tan sobrenatural, tan único, tan desbordante. O sea, es como el amor en su máxima expresión. Y si así lo podemos palpar aquí, imagínate cómo va a ser allá. Y también por eso, aunque de pronto yo en algún momento lo haya olvidado, hay que ser muy conscientes de lo que significa cada vida que se gesta en un vientre y en el caso mío en mi vientre. Para mí fue como que, wow, cuando entendí, descubrí una vez en una clase de teología del cuerpo, lo que sucede en el cuerpo de la mujer cuando el óvulo es fecundado. Y es como que hay un pequeño estallido de luz y eso pareciera que es o sea, lo podemos decir, es el soplo de Dios diciendo, aquí te hago, o sea, toma tu vida, te estoy poniendo tu alma, tu vida, tu espíritu aquí. Y cuando eso sucede, es único, o sea, la gente cree que un embarazo, una gestación es así, o sea, es algo automático. Y tienen que suceder tantas cosas para que eso pase, que realmente si todos lo entendiéramos y no se nos olvidara, eh, asumiéramos cada vida como el regalo y como el milagro que es. Y que es, también es muestra, y también es muestra del cielo, porque quede en el sacramento cómo se hace vida cuando se unen, cuando nos unimos, cuando nos convertimos en esa comunión de amor que es como el reflejo, o que es el reflejo de lo que es Dios, comunión de amor. Cuando los esposos se unen y ese óvulo es fecundado, ahí también hay cielo, ¿sí? Amén, Y lo amén. bonito que es que también los niños crezcan con esa trascendencia de Dios, En ese sentido, sí. ese sentido de trascendencia. Que ellos puedan, bueno, de pronto Pablo y Elías van a crecer con la historia de sus dos hermanos en el cielo y que ya están en la habitación esperándoles para abrirles la puerta y que vayan a tocarle. Y bueno, bonito pensarlo así, que ellos ahora con esa imaginación de niños lo puedan hacer vida. Pero también la fe que se vive en la familia, que es lo más importante, transmitirle la fe a los hijos, que ellos puedan conocer la fe, vivirla con nosotros, ser el ejemplo también para ellos de esa fe y esa esperanza que solo da Dios. Ese amor tan grande que el Padre nos tiene, que están ya las habitaciones prestas para que vayamos a ocuparlas, que es lo más maravilloso que tenemos, la esperanza de eso. Solo nos queda Demasiado. esforzarnos, Solo nos queda nada más, nada más. es un camino Nada más. esforzado. Totalmente. Pero que siento que como ustedes lo han transmitido, pues es un camino que se teje de pequeños sís, como siempre decimos aquí, ¿no? Como que es sí hoy y pues mañana volveremos por la gracia de Dios a decir que sí,
¿no? Entonces, siento que yo siento el corazón inflamado de esperanza y les quiero agradecer en verdad con todo mi corazón el habernos abierto su historia, el habernos anunciado la bondad de Dios y sobre todo las maravillas que ha hecho en su vida y los dóciles que han sido ustedes. Gracias también por compartir la humanidad, ¿no? Por lo que somos, esa pequeñez, pero en la que Dios actúa con sobreabundancia. Y les invito a que terminemos con una oración muy pequeña, pero para pues todos los que están escuchando en este momento, para ustedes, para mí, que todo esto se traduzca en frutos de vida, de esperanza, de caridad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado seas, Señor. Gracias, Señor de la vida. Gracias por tu bondad, porque no nos sueltas, por el don del matrimonio, por el don de cada vida que nos confías, de nuestra vida, como un gran don, el primero. Te pedimos que todo lo que tú hayas querido entregarnos a través de este episodio, de estos testigos, sea sellado en nuestros corazones, inflame nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra caridad, nos ayude a desear más el cielo y a caminar más decididamente con un pequeño sí hoy y otro mañana y así cada día hacia Él, nuestra meta definitiva. Que el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Laura y Jesús, ojalá nos podamos abrazar algún Pero día, vamos a pero hablar tanto. los abrazo virtualmente, los quiero, les agradezco muchísimo y pues nos quedamos en contacto y pues a todos los que escucharon hasta acá, gracias a todos, bye. Gracias. Chao, Vicente.